tardes a todos. Por fin damos comienzo a esta sesión formativa y cómo no, de debate. Hoy tenemos la suerte de que una de nuestras secciones, la sección de gestión de despachos, que encabeza Rocío Ramírez, que me acompaña, divulgadora de nuevas tecnologías, de retos de la abogacía, en definitiva, pues nos propuso hace unos días esta charla. Rápidamente contactó con otro divulgador del derecho y de lo jurídico que constantemente vemos en redes sociales y en medios de comunicación, Álvaro Perea, y en cuanto tuve conocimiento de que íbamos a celebrar esta charla, pedí estar presente y poder participar de alguna manera. Hoy, dos cuestiones se nos vienen a todos a la cabeza. ¿Qué problemas tenemos con las costas, con las tasaciones de costas, estas sentencias del Tribunal Supremo que se han venido gestando durante muchos años, pero que ya tenemos encima de la mesa, que ya son de aplicación, que ya han tenido impacto en la gestión del colegio y en las decisiones que debemos de tomar, como avanzaré a continuación de la intervención de Álvaro, y también aprovechando que Álvaro es un letrado de la Administración de Justicia y bueno, pues lo adelanto ya, un letrado de la Administración de Justicia en huelga, qué mejor ocasión para plantearle pues todas las disfunciones que esta huelga está ocasionando, todos los perjuicios que a ciudadanía y abogacía está generando esta huelga. También me gustaría escucharle su criterio sobre todo ello. Y nada más. Vamos a ver este tema de las costas, vamos a ponerlo en lidia y a ver qué conclusiones sacamos de aquí, porque la Junta de Gobierno tiene esta semana, el miércoles, una segunda sesión sobre esta cuestión y allí debemos de tomar decisiones que lógicamente se van a ver influenciadas por lo que hoy escuchemos de Álvaro y lo que podamos reflexionar entre todos. Muchas gracias a todos y paso la palabra ya a Rocío Ramírez, no sin agradecerle la labor que siempre hace con su sección, impulsando la actividad del colegio en la formación, en la creación de contenidos. Muchísimas gracias, Rocío, la palabra es tuya. Muchas gracias, Salvador. Para mí es un auténtico privilegio poder contar con con el colegio para todas estas cosas y me invade la satisfacción al saber que efectivamente pues iniciativas de este tipo son también acogidas. Esta tarde tenemos la suerte de que nos acompañe Álvaro Perea. Para mí es un difusor de referencia, lo leo a diario, como imagino vosotros también, todos los asistentes lo leéis, y me invade la satisfacción nuevamente también al contar con él para hablar de un tema tan peliagudo como es la sentencia del 19 de diciembre de este pasado 2022, que el Tribunal Supremo dictaba y que nos dejaba a todos como un poco... ¿Cómo? El contexto que se nos plantea es realmente innovador, por no decir incierto, preocupante, en fin, se nos plantean a todos infinidad de cuestiones y creo que en definitiva debemos entre todos pues empezar a arrojar planteamientos, cuestiones, inquietudes y poder en definitiva saber cómo poder avanzar ante este nuevo escenario que se nos plantea, principalmente porque la tasación de costas es un incidente que a todos los profesionales nos preocupa excesivamente, porque muchas veces ahí también parte de los derechos de nuestros justiciables, de nuestros clientes están ahí. En ese sentido, ver cómo nos posicionamos ante este nuevo interesante capítulo en el tema de las costas es para todos de una auténtica necesidad. Y contar con Álvaro Perea, letrado de la Administración de Justicia y profesor adscrito a los programas formativos del Ministerio de Justicia, es para nosotros un auténtico privilegio para hablar de esta materia.
Álvaro también coordina la sección de diálogos para el futuro digital en el diario La Ley y coordina y es responsable de la sección 8ª de Derecho Digital de la revista jurídica Actualidad Civil. Y sin más dilación, le otorgo la palabra para que nos ponga y nos plantee todo lo que esta sentencia, el debate que ha abierto. Muchas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a ti, Rocío. En primer lugar, siempre la cortesía manda la gratitud. Agradecer a Rocío la invitación y a Salvador también la presentación y la organización, estando hoy aquí con un tema bastante controvertido y en un contexto bastante convulso. Pero lo asumo como un reto, como un desafío, que es como me gusta a mí enfocar la vida, como una lucha que diría Unamuno. Y anticipo ya a la gente que nos está viendo, que también agradezco indudablemente la presencia, que son quienes legitiman este tipo de iniciativas, que yo creo son imprescindibles, sobre todo de comunicación entre servidores todos de la justicia, unos desde una trinchera, otros desde otra, pero que desgraciadamente esto casi parece excepcional cuando debería ser habitual. Pues como digo, con una cuestión que yo creo que es muy controvertida, pero que abre un debate muy interesante en lo que va a ser el marco de cooperación entre los diferentes agentes de la Administración de Justicia. Y estoy hablando de los abogados, estoy hablando también de los rectores de la Administración de Justicia y de los jueces, y con un tema que es ciertamente preocupante, como es la apertura de esta inseguridad jurídica en una cuestión tan trascendental como es el marco de la tasación de costas y también de la fuga de cuentas, pero que también debe servir precisamente para clarificar qué es la cosa procesal, qué son los honorarios de la abogacía, cómo se diferencian uno de otro y, en definitiva, cómo aportamos certidumbre al propio proceso. Pues yo creo que no hay nada peor en un Estado de Derecho que ya con relación al primer momento de acceso a la justicia que no sepamos qué va a ocurrir, que es quizá el problema que levanta la sentencia de 19 de diciembre, que es la que voy a analizar yo a lo largo de la exposición de hoy, pero también la de 23 de diciembre, que ha sido la confirmatoria de la sanción al Colegio de Abogados de Madrid, la primera de Las Palmas, pero que más o menos, o sea, es prácticamente la misma uniformidad jurisprudencial que es la que vamos a exponer. Sin mayor dilación y, como digo, reiterando mi agradecimiento por estar hoy aquí en este foro privilegiado para mí, porque además es una ciudad a la que quiero mucho, voy a compartir la presentación. Si me confirmáis que la podéis ver. Sí, Álvaro, la estamos viendo. Muchas gracias. Pues explicando muy brevemente lo que va a ser la metodología, aunque supongo que de los 200, estoy viendo, participantes que tenemos ya, la mayor parte sabrá o conocerá lo que es una tasación de costas, lo que es la minuta profesional, cómo debe ser, cómo se tiene que cuantificar, el valor que tienen los criterios orientativos. Yo voy a empezar un poco de más a menos y luego me voy a centrar en lo que es el efecto jurídico-procesal de la sentencia y también el efecto jurídico-profesional. Y, por otra parte, yo creo que las alternativas que nos deja abierta la sentencia de la sala, la jurisprudencia de la sala, que, como digo, no son cerradas y que abren un debate muy interesante en el que yo creo que tiene que participar toda la comunidad jurídica. Bueno, en primer lugar, como punto de partida tenemos que entender cuál es la importancia o el carácter trascendental de la tasación de costas. En este sentido, como es definitorio de cualquier litigio, de cualquier pleito, de cualquier conflicto jurídico, debemos entender que hay una parte que vence y hay una parte que pierde. Evidentemente, esa victoria puede ser a través de una estimatoria parcial, en cuyo caso no se recogen, digamos, todas las pretensiones de la parte, pero siempre vamos a hablar en esos términos. Es decir, no puede haber una sentencia que no entre a resolver con relación al fondo del pleito. Siempre vamos a conocer una parte que gana y otra parte que pierde. En este sentido, la función de la tasación de costas es cuantificar cuál es el coste económico que la parte ganadora puede repercutir a aquella que ha perdido. Ahora bien, para ejercitar esta pretensión, lógicamente se articula un mecanismo, un procedimiento judicial, que es, como digo, la tasación de costas, conocida por todos en el artículo 241 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio, lógicamente, de determinadas particularidades en otro tipo de órdenes, como será, por ejemplo, el penal o en el contencioso administrativo, que a mí particularmente es una regulación que me gusta y que creo que aporta mayor certidumbre a este trance, como de indiscutible importancia, para determinar cuál es el coste que podemos repercutir a la contraparte. Esto que ven aquí en la siguiente diapositiva es el fundamento de la tasación de costas o de la repercusión de la condena en costas, que muchas veces no lo tomamos en consideración, pero para mí, por ejemplo, cuando resuelvo recursos por impugnaciones por indebidas, por impugnaciones por excesivas, me parece que es fundamental citarlo y tomarlo en consideración. El fundamento, la lógica esencial que vertebra todo lo que es la regulación de la tasación de costas, no solamente en España, sino también en los estados análogos,
es el principio de indemnidad o la idea del resarcimiento. Yo he citado ahí una obra para mí fundamental en toda esta materia de Giuseppe Chovenda, que es un jurista italiano imprescindible y que verdaderamente merece la pena. Es un monográfico con relación a lo que significa la condena en costas y la trascendencia que tiene dentro del proceso civil, en este caso italiano, pero también hace menciones a diferentes regulaciones fragmentarias del derecho europeo. Y lo que nos dice Chovenda, que lo pueden leer ahí, es cómo la idea de que preside la tasación de cosas es la de resarcir a aquella persona de tal forma que no tenga que soportar un coste al final del litigio que no hubiese tenido al principio del mismo. Esta idea, que parece sencilla, en realidad guarda una complejidad soberbia, enorme, y que no es otra que entender que el derecho a tener razón no puede convertirse en un castigo para quien la tiene. Esto es sagrado y fundamental. Para articular esta idea de resarcimiento, que es la que verdaderamente ofrece definición y vertebración a la tasación de costas, a diferencia de otras que se han establecido a veces, que yo creo con cierta imprecisión, como el concepto de una especie de sanción penal al perdedor del litigio, que yo creo que no se corresponde verdaderamente con lo que es la tasación de costas, por lo menos en el derecho español. Lógicamente, como digo, se articula un procedimiento, un subprocedimiento por parte de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no es otro que el previsto en el artículo 241 y siguientes de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000. ¿Qué ocurre? Que en este principio de resarcimiento tenemos que tener muy en cuenta lo que ha sido el coste preliminar que soporta la parte vencedora y lo que va a ser el coste final que puede repercutir, que sería parecido a lo que pasa con los impuestos repercutidos, por ejemplo, con el IVA. Entonces, aquí tenemos que ver lo que ha soportado la parte inicial y lo que se le permite devolver. No siempre se permite todo. Y ello trae causa principalmente, lo vamos a abrir a continuación, de lo que es la diferenciación entre el concepto del gasto procesal y el concepto de la costa procesal, que probablemente nos lo explicaron a todos cuando estudiamos en la facultad procesal civil, pero a veces se nos olvida y ello trae causa de que en determinados supuestos se generan algunas controversias en cuanto a qué se puede cuantificar como costa y qué no se puede cuantificar. Como digo, siempre a mí me gusta esta diferenciación, este deslinde conceptual, explicarlo desde la óptica del género de la especie. De este modo, podríamos entender como el género es la costa procesal, que es de forma genérica aquel desembolso que trae causa directa e inmediata del procedimiento. Pues imagínense el gasto de desplazamiento, ¿no?, que supone que acudamos un determinado día para que podamos celebrar el juicio. Y por otra parte, lo que es la costa procesal, que sería la especie, es decir, un concepto mucho más restringido, en virtud del cual la costa es solamente aquel gasto que tiene una previsión concreta dentro de las distintas categorías que operan con carácter de numerus clausus por parte del artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Conocemos dentro de este concepto limitado cuáles son las categorías, porque todos tasamos costas a diario o presentamos las minutas o establecemos una comunicación con el cliente para saber verdaderamente cuáles han sido aquellos gastos que sí que podemos repercutir. Estamos hablando de forma evidente de lo que serían, por ejemplo, los depósitos, la tasa judicial en la generalidad de los casos, y estamos hablando, por supuesto, también de lo que serían los derechos y suplidos de la figura del procurador, imprescindible en nuestro derecho procesal, y, por supuesto, yo creo la partida más importante, que es, lógicamente, la minuta del abogado. Con relación a los honorarios de la defensa, aquí conviene destacar que cuando la Ley de Enjuiciamiento Civil habla de defensa, está hablando de una defensa técnica, es decir, está hablando de la defensa que solamente puede ejercitar aquel profesional cualificado, colegiado, que es el abogado. Esto no lo podemos olvidar. Es cierto que en determinados supuestos se habla de la autodefensa y demás, la autodefensa no parte, digamos, de ese concepto puro, que es el hecho de que una parte, un particular, una empresa, se sirve de un profesional experto habilitado en derecho, que va a ser aquel que tenga la misión de defenderle técnicamente, es decir, de defenderle con arreglo a lo previsto por parte del ordenamiento jurídico y siempre de acuerdo con la estrategia que él, como profesional liberal, pues entienda correspondiente a la tutela de los intereses de su cliente. Y por otra parte, la representación, como sabemos, es otro concepto procesal distinto que en el derecho español se suele encomendar a la figura del procurador, excepciones hechas, por ejemplo, de lo que ocurre en el ámbito contencioso administrativo social, en el que no me voy a detener. De cara a lo que es la verificación de los honorarios de la defensa en el trámite de tasación de costas, el letrado de la Administración de Justicia lo que tiene que comprobar en primer lugar es si verdaderamente la intervención por parte del letrado, de esa defensa técnica, era imperativa. Esto nos va a llevar, lógicamente, a lo que son las previsiones concretas de nuestro derecho procesal. Los ejemplos conocidos son el 23 y el 31, que establecen normativa general. Hay otras, por ejemplo, el artículo 539 en fase de ejecución, o también el artículo, por ejemplo, 812, si nos vamos al juicio monitorio, que exonera la presentación de la petición inicial de abogado.
y de esta forma es esta normativa general que nos sirve de parámetro para determinar qué se tiene que o cuándo se tiene que incorporar o no el horario de la defensa. Como les decía anteriormente, la defensa se entiende la defensa por un profesional experto responsable de esa defensa técnica que no es otro que el abogado. Esto se trasluce, lógicamente, de la regulación histórica de nuestro ordenamiento jurídico y, por supuesto, de la regulación más reciente, entre otros, el Real Decreto, como saben ahí, que aprobó el Estatuto General de Abogacía del año 2021, que a mi juicio es un Real Decreto que ocurre un poco como con el anteproyecto de ley de defensa. Yo creo que podía haber avanzado en cuestiones más interesantes y más ambiciosas con relación al derecho de defensa en España y que, sin embargo, o por lo menos en el caso del anteproyecto de ley del derecho de defensa, yo creo que tiene una tramitación parlamentaria, no sé si es la legislatura o siguiente, en la que debe estar presente desde luego la abogacía a través de los grupos parlamentarios, pero con la introducción de enmiendas que yo creo que configuran al abogado como el profesional indispensable que es y definitorio del Estado de Derecho que consagra nuestra Constitución en su artículo primero. Un detalle importante y que trae relación de lo que vamos a examinar posteriormente y de lo que ha sido el efecto jurídico inmediato de la sentencia de 19 de diciembre de la tercera es el carácter detallado de la minuta. Esto que yo creo que a veces nos olvida cuando tomamos en consideración la presentación de la minuta profesional para tasación de cosas, comporta que nosotros, cuando actuamos como abogados en un procedimiento y vamos a tasar costas ante el letrado de Administración de Justicia, definamos con rigor qué estamos tasando en cada momento. Imagínense pues, la presentación del escrito de demanda, presentación del escrito de petición de embargo, de tal forma que se permita el control de esa cuantificación que lógicamente se tenía que hacer con criterio orientativo, ahora vamos a ver qué ocurre, se pueda fiscalizar en primer lugar por la contraparte y lógicamente también por parte del letrado de Administración de Justicia en el momento de tasación. De esa forma, sin entender que se trata de una minuta fundamentada, o sea, no se trata de fundamentarla jurídicamente, sí que se tiene que tomar en consideración un desarrollo del íter procesal que es minutable. Insisto, porque sin ello, el efecto jurídico inmediato que tiene que tener es la exclusión de la minuta dentro de la tasación de cosas, lo que no implica que lógicamente se pueda repercutir a través del juicio declarativo que corresponda, pero ya perdiendo, digamos, ese carácter privilegiado que supone la tasación como elemento de repercusión directo a la contraparte que ha sido derrotada en el litigio. Históricamente, y esto es importante, la minuta profesional se confeccionaba, se desarrollaba por parte del abogado para su presentación a la oficina judicial para que procediese a su inclusión el letrado de Administración de Justicia de acuerdo con los criterios orientativos. No por azar, ni por voluntad, ni por capricho de la abogacía, sino porque verdaderamente así lo ordena la Ley de Enjuiciamiento Civil en el artículo 242, lo vamos a ver más tarde, y es que los criterios orientativos, que de acuerdo con la disposición adicional que ahora ha sido objeto, digamos, de interpretación por parte de la Sala Tercera, lo que ofrecían es certidumbre o seguridad jurídica a la parte de cara a poder conocer cuál va a ser ese resarcimiento y ya de hecho venda, que lo hemos visto antes, que se va a poder obtener en un momento final del litigio cuando ya se ha ganado y le estamos diciendo a la contraparte, oiga, yo no tenía la obligación de estar aquí y como no tenía la obligación de estar aquí y usted me ha obligado a estar, ahora va a soportar el coste económico del litigio en aquellas partidas contempladas expresamente por parte del artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento. Los criterios orientativos, como les digo, ofrecían seguridad jurídica en el momento inicial del pleito y ofrecían seguridad jurídica en el momento final del pleito. Esa es la función primordial que tienen. Lógicamente no son criterios vinculantes, desde luego no lo son para el órgano judicial, como bien se dilucida de la propia expresión orientativos y como bien ha recalcado muchas veces la Sala Primera del Tribunal Supremo aplicando o interpretando, mejor dicho, el artículo 245 y 246 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero sí que tenían ese elemento por lo menos de indicio o de guía, de faro, de cara a lo que es la confección de una cuestión tan relevante como la repercusión económica de la minuta en el tramo final del procedimiento. Como les decía, el apartado quinto del artículo 242 de la Ley de Enjuiciamiento Civil disponía la necesidad de que los abogados, los profesionales, cuando repercuten esa minuta, lo hagan con arreglo, digamos, a lo que es la regulación propia de su carácter profesional. Esta mención un poco ambigua por parte de la Ley de Enjuiciamiento Civil, yo creo que estaba haciendo referencia evidentemente al Real Decreto del Estatuto General de la Abogacía, al ya derogado y ahora se entendería al vigente,
Y ello por una razón que no podemos desconocer, y es que cuando estamos tasando costas lo que estamos es dando lugar a la transformación de una actuación privada como es la de relación abogado-cliente de la parte vencedora del pleito a una actuación cuasi pública, que es aquella que va a dar lugar a la transformación, insisto, de esa actividad inicial en la minutación repercutible por vía de la costa. ¿Por qué? Porque aquí estamos obedeciendo al criterio de la seguridad jurídica, que es, insisto, lo que es el fondo de todo este problema que ha quedado abierto. Yo creo que hay que decirlo así, aunque yo defiendo la doctrina de la Sala Tercera con toda esta cuestión y con la interpretación que se ha hecho a la luz de la regulación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Como les digo, la seguridad jurídica es la clave en esta materia y entendiendo siempre que lo que nos permitía la tasación es la reconversión de una actuación privada en una actuación cuasi pública, siempre sin desconocer un elemento que es trascendental, que es que la costa es un crédito de la parte, no es un crédito del abogado interviniente, que lógicamente le podrá reclamar, como ha dicho el Tribunal Supremo en multitud de ocasiones, lo que considere por oportuno a su cliente, a la persona con la que le une una relación de arrendamiento de servicios normalmente, pero que no tiene nada que ver con lo que es la costa, que insisto, es esa idea de resarcimiento a la parte y que por ello, por ejemplo, que yo escribí mucho sobre ello y luego me alegro que el Tribunal Económico Administrativo resolviese a favor de esa tesis. Las costas no son una ganancia patrimonial, si hablamos en términos tributarios, pese a lo que ha venido sosteniendo hasta el año 2020 la agencia tributaria, porque, insisto, ven en esa idea de resarcimiento y no puede haber una ganancia cuando lo que se está haciendo es compensando una pérdida inicial. Como les decía, la literalidad del artículo 242, apartado 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es diáfana cuando nos dice que la fijación de estos honorarios, siempre en materia de tasación de costas, se tiene que realizar tomando en consideración las normas reguladoras de su estatuto profesional. Expresión ciertamente ambigua, pero que yo creo que no deja dudas sobre la referencia exacta de la Ley de Enjuiciamiento Civil a los criterios orientativos. Insisto, ¿por qué? Porque verdaderamente los criterios orientativos lo que hacían es ofrecer una pasarela de la transformación privada a la transformación pública que supone la costa para su repercusión a la contraparte. ¿Qué ocurre con este artículo y con lo que ha sido la sentencia de la Sala Tercera de 19 de diciembre y posteriormente de 23 de diciembre de 2022? Que ha dinamitado verdaderamente el precepto y que sitúa a la abogacía, también a los juzgados, pero sobre todo a la abogacía, porque es quien tiene la obligación de presentar la minuta, en un escenario incierto, en un escenario donde verdaderamente yo creo que si los juristas tenemos que proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos, a las empresas, pues va a ser muy difícil si tomamos en consideración no solo la literalidad de la sentencia del Tribunal Supremo, que la vamos a examinar inmediatamente, sino sobre todo el efecto jurídico, que es dejar sin validez el recurso a los criterios orientativos al momento previo de la minutación por parte del letrado. Entonces, sin mayor dilación, yo creo que hay que situar el punto de partida del canon interpretativo que efectúa la Sala. Yo insisto, creo que con acierto, aunque creo que hay que diferenciar los planos y que quizá el Tribunal Supremo podía haber utilizado un recurso que no ha hecho, que quizá a lo mejor por prudencia o no sé muy bien por qué, yo creo que se podría haber recurrido al mismo, pero que en cualquier caso va a situar esta cuestión en el disparadero de la seguridad jurídica y de las actuaciones profesionales que tengan que hacer los colegios, indudablemente. Como les decía, aquí el punto de partida, en cuanto a la sentencia de la Sala de 19 de diciembre y de 23 de diciembre de 2022, es la disposición adicional cuarta, lo ven ahí, de la Ley 2.974 sobre colegios profesionales. Esta ley se añade en el año 2009, cuando tienen lugar todas estas reformas ómnibus, con esta técnica legislativa tan censurable y que, sin embargo, pues tantas veces hemos visto repetida a lo largo de esta legislatura y también de otras. ¿Qué decía la disposición adicional cuarta que interpreta la Sala? Pues dice una cosa muy sencilla: permite a los colegios la elaboración de criterios orientativos a los solos efectos de tasación de costas y de jura de cuentas. Esto es fundamental, ¿vale? La ley, en esta disposición adicional, establece una pauta general, que es la prohibición de los criterios orientativos, lógicamente porque se entiende que la orientación en cuanto a un precio, sobre todo cuando comporta un baremo de precio exacto, genera pues un problema de homogenización de precio en mercado, y esto lógicamente va en contra del principio de competencia, que es uno de los principios inspiradores de la regulación europea, no ya
con el Tratado de la Unión o con el Tratado de Funcionamiento de la Unión, sino incluso desde los tratados fundacionales del año 1957, tomando en consideración que si hay algo que era inicialmente la Unión Europea es una unión aduanera, es decir, donde se trataba de establecer un mercado interior. Entonces, nos encontramos con esta previsión donde, digamos, de forma excepcional, la ley permite que se pueda establecer un criterio orientativo a los solos efectos de la tasación de costas y de la fuga de cuentas. La idea de la ley no es un capricho, la idea de la ley es decir, oye, la tasación de costas es fundamental para que nosotros podamos determinar cuál es el coste repercutible, una parte que ha perdido en el litigio y, por tanto, poder conocer cuánto le puede costar a una persona litigar y por ello se le permite a un colegio profesional, en este caso un colegio de abogados, lógicamente, establecer este tipo de criterios orientativos que son orientativos, que obviamente no son vinculantes, pero que de cara a la tasación de costas van a permitir la cuantificación más o menos por referencia o exacta por parte del abogado litigante de la parte vencedora. Y llegamos a la sentencia de la Sala Tercera de 19 de diciembre de 2022, que yo insisto, creo que es una sentencia que comparto, o sea, la tesis, yo creo que los criterios orientativos de determinados colegios de abogados cuando hacían una referencia de baremación de precio, son lesivos con el derecho de la competencia. En mi opinión, genera un efecto económico que es innegable, que es el de la homogeneización de precios, y eso, lógicamente, perjudica al mercado y no solamente que perjudica al mercado como ente, o sea, el mercado son personas, el mercado son los consumidores que en última ratio somos nosotros. Entonces, yo creo que la homogeneización de un precio, estamos hablando de los costes de la abogacía, o estemos hablando de los costes de la luz o de los costes de cualquier mercado, de los muchos que hoy podemos ver en una sociedad capitalista como la nuestra, pues es obviamente lesivo. Entonces, digamos que el motivo de análisis que tiene la sala con esta sentencia y luego con la sentencia de 23 de diciembre de 2022 es verificar si la sanción pecuniaria que se había impuesto, en este caso el Colegio de Abogados de Las Palmas, en la sentencia de 23 de diciembre al Colegio de Abogados de Madrid, con relación a la existencia de criterios orientativos que establecían baremos de precios, si es una sanción que obedece verdaderamente al respeto del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, o si no, verdaderamente no existía ese perjuicio, digamos, al principio de competencia. ¿Qué nos dice la sala? Lo vamos a ver ahí. Lo primero que nos dice, lo hemos visto anteriormente, es que el establecimiento de baremos, de recomendaciones, es lógicamente excepcional. O sea, solamente puede tener lugar, como se establece por parte de la disposición adicional cuarta, a los efectos de tasaciones de costas o de juras o de cuentas de abogados. ¿Por qué? Porque la pauta obvia en un mercado, insisto, de economía de mercado, como es el caso de España y el caso, lógicamente, de la Unión Europea y de todos los principios económicos que rigen la misma, es el de la libre competencia. Y en un mercado de libre competencia difícilmente podremos hablar de competencia si tenemos normativa, aunque sea de carácter infrarreglamentario o normativa cuasi privada, que orienta, digamos, el precio hacia un determinado establecimiento. Entonces, lo primero que nos subraya el Tribunal Supremo, es algo que ya por otra parte ha sabido, es que nos encontramos con la disposición ante una excepción a lo que es la pauta general. ¿Qué nos dice la sala? Bueno, la sala hace esta afirmación, que lo comparto de nuevo, y nos dice: la elaboración de estos criterios orientativos alude a la formación de pautas o directrices con algún grado de generalidad, dice, los que excluye el señalamiento de precios o cifras determinadas. Esto es importantísimo porque, como sabemos, la mayor parte de los criterios orientativos utilizan lo que se llama la técnica de escala. Entonces, en la escala, nosotros vemos como, por ejemplo, una actuación en un juicio ordinario o en un juicio verbal o en una división de herencia, una liquidación de gananciales, pues tiene un coste económico normalmente referido a la cuantía, sin perjuicio de que en otro tipo de supuestos se agregue o de forma complementaria se añadan otro tipo de cuestiones como pueden ser, por ejemplo, el mundo orientador, otro tipo de técnicas. Siempre varían mucho los criterios orientativos de un sitio a otro. Pero en cualquier caso, digamos, esa pauta de referencia por precio, el Tribunal Supremo es la que considera. ¿Por qué? Porque dice, si nosotros fijamos que el coste de un precio, imagínense, está entre 1.000 y 100.000 euros, lo que estamos haciendo es permitir una pauta general que va a servir a los actores económicos, en este caso a los abogados, para generar una homogeneización de precio. ¿Esto pasa siempre? No, no pasa siempre. O sea, yo estoy seguro de que un abogado que tenga buena fama, que ponga no sé qué, que esté, digamos, en el top 5 del lugar en el que ejerza, pues a lo mejor no sería por los criterios orientativos porque no le hace falta. Pero la inmensa mayoría del mercado, o sea, digamos lo que es
el tipo medio o la mediana del mismo, sí que va a partir de la elaboración o del recurso a ese precio que significa el criterio orientativo, porque es lógicamente lo que le permite dar una guía a su cliente. O sea, tampoco es caprichoso. O sea, yo voy al criterio orientativo para que el cliente sepa más o menos lo que le puede costar, sin perjuicio de que lo mueva un poco más o que lo mueva un poco más arriba. Esto se censura por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y es lo que conduce a la confirmación, en este caso de la sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y a la anulación, digamos, aunque no viene así previsto como tal, pero del empleo que se venía haciendo de los criterios orientativos a los efectos de tasaciones de costas y de juras de cuentas. Por otra parte, dice la Sala que hizo una interpretación que permitiese a los colegios de abogados el establecimiento de este tipo de baremos, estado de precios, etcétera, aunque fuese solamente al efecto previsto legalmente de la tasación de costas sobre la jura de cuentas, resulta contraria a la finalidad precisamente de la normativa de colegios profesionales y vulnera la Ley de Defensa de la Competencia. Que la Ley de Defensa de la Competencia, para que nos entendamos, es la preservación de la economía de mercado en un marco de libertad de precios. De tal forma que, por ejemplo, si nos parece absolutamente censurable que entre las panaderías de un determinado lugar o de toda España, imaginemos, se establezca cuál es el precio de una barra de pan, no entro ya en mercados más controvertidos como el precio de la luz, que daría para mucho, pues en el caso de la abogacía, lo que viene a decir el Tribunal Supremo es más o menos lo mismo. Dice, nosotros, si consentimos el empleo de un criterio orientativo por referencia a un precio exacto que permita la cuantificación de un pleito de una forma más o menos precisa, ello va a conducir a una homogeneización del precio que rompe con el principio de libertad de precio, que rompe con la lógica de economía de mercado que se preserva con la Ley de Defensa de la Competencia. De esta forma llega a la conclusión la Sala, lo ven ahí, de que la existencia de baremos es un elemento disuasorio a la libertad de competencia en el mercado de los servicios profesionales, en este caso de los prestados por parte de los abogados, es decir, por parte de la abogacía, que opera contra la libertad y la divergencia de precios y que, por tanto, se constituye como una conducta prohibida por parte del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. Si tuviésemos que expresar una conclusión de cuál es lo establecido por parte de la Sala, pues es sencillo, de que no se puede ofrecer un listado de precios con cifras específicas, ni siquiera a los efectos de tasación de costas o de jura de cuentas. Y aquí llegamos a la pregunta del millón. Si no podemos establecer, digamos, una cuantificación concreta de lo que van a ser las actuaciones letradas, yo, abogado, que he ganado, he salido victorioso con mi parte en un determinado procedimiento, a la hora de presentar mi minuta, ¿cómo lo hago? Y aquí lo vamos a ver varias secciones. Yo, a mi modo de ver, la última palabra no está dada. Yo cuando preparé esta ponencia llegué a una conclusión que en verdad es una falsa conclusión, porque la única conclusión que tengo es entender que verdaderamente, o sea, va a hacer falta un pronunciamiento, a mi juicio, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y aquí es a lo que voy. O sea, yo creo que hay que diferenciar por una parte lo que será el parámetro de competencia, que es en el que juegan las sentencias del Tribunal Supremo de la Sala Tercera de 19 de diciembre y de 23 de diciembre, y por otra parte el parámetro puro procesal de la tasación de costas, regulación contemplada en el caso de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los artículos 241 y siguientes. De esta forma tenemos que recordar lo que vimos anteriormente. A mí, abogado, el artículo 242, apartado quinto, me dice que yo tengo que fijar mi minuta de acuerdo con la normativa reguladora de mi estatuto profesional, lo cual me reconduce al Real Decreto del Estatuto General de la Abogacía, lo cual me reconduce en cierto modo a los criterios orientativos. Pero ¿cómo lo hago si los criterios orientativos me dice que la Sala Tercera, me ha dicho la Sala Tercera que son nulos, porque infringen el derecho de competencia en aquellos supuestos en que establezcan un listado de precios? Pues aquí encontramos lo que, a mi modo de ver, va marcando un poco la respuesta, que son 3 sentencias, particularmente una del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tienen ahí la referencia, primero el caso Novatex y sobre todo lo que va a ser el caso de Electron contra Bulgaria, que es particularmente interesante. En primer lugar, si nosotros analizamos este precedente del Tribunal de la Unión Europea, nos dice que la legislación, ojo, con establecimiento de tarifas a tanto alzado es compatible con el artículo 14 de la Directiva del año 2004. Esta directiva es verdad que versa sobre agentes de propiedad intelectual, pero es verdad también que dentro de lo que son parámetros razonables, establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no hay ningún problema en el establecimiento de precios por tarificación a tanto alzado cuando estemos en presencia de un interés general. Y quédense con esa expresión, con esas 2 palabras, porque a mi modo de ver son la clave de bóveda sobre la que se va a construir la solución, espero, a este problema grave que tenemos con la doctrina de la Sala.
segundo lugar, tenemos esta sentencia también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 28 de julio de 2016, el caso de United Video, en el que de nuevo se nos establece que una normativa que establezca tarificación a precio alzado en cuanto al reembolso de honorarios puede estar justificada cuando tenga por objeto garantizar el carácter razonable de unos gastos. Y esto es importante porque, de nuevo, en la regulación española nos encontramos ante lo que es la preservación del principio de proporcionalidad. Lo hemos visto en la doctrina sentada por parte de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en la que, como veremos más tarde, se nos recuerda constantemente que la minuta profesional repercutible no tiene que ser necesariamente la que sea producto de la aplicación de los criterios orientativos, sino aquella que resulte adecuada a las diferentes circunstancias concurrentes en el litigio. Es verdad que con esta doctrina, que es resultado de la interpretación de la Ley 13/2009 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha dado lugar a una inseguridad jurídica también importante que, a mi modo de ver, tiene que ser atajada. Es decir, los problemas de la tasación de costas y también de la jura de cuentas en España no vienen de ahora ni solamente de la sentencia de 19 de diciembre o de 23 de diciembre, sino que vienen ya de antes. Vienen de antes en el sentido de conciliar, por una parte, lo que es el principio resarcitorio de la costa procesal con otra parte, la certidumbre o la seguridad jurídica que tiene que tener algo tan importante como es la cuantificación del coste que puede tener un litigio. Y vamos aquí a lo que, a mi juicio, es la sentencia más determinante para arrojar un poco de luz sobre cuál puede ser la solución a este entuerto, y es el caso Chez Electro Bulgaria, en el que, resolviendo una cuestión prejudicial de un tribunal de Sofía, creo que es, se nos dice por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la tarificación en materia de letrados establecida por parte de un órgano profesional puede revestir el carácter de permitido, se puede salvaguardar siempre y cuando estemos en presencia de un interés general. La pregunta que les hago yo, sin perjuicio de que tengamos oportunidad de debatir en cuanto termine, es si podemos aludir a la existencia de un interés general para la fijación por normativa oficial de criterios orientadores. Y yo adelanto la respuesta, yo creo que sí. Lo que me genera dudas es que se puede entender por normativa, es decir, si estamos haciendo un uso de normativa en sentido estricto, en cuyo caso, lógicamente, el criterio orientativo aprobado por parte de una corporación semipública debería quedar fuera y estaríamos, por tanto, pensando en una suerte de real decreto, incluso en una ley, o si verdaderamente estamos hablando de un concepto coloquial o en sentido amplio de normativa en el cual los criterios orientativos puedan tener lugar. Por eso yo creo que la Sala Tercera, por lo menos a mi juicio, supongo que el gabinete técnico y los propios magistrados, además de una sala experta en este tipo de cuestiones, se lo plantearon si no hubiese sido oportuno el planteamiento de una cuestión prejudicial para ver cómo enlazar esta tarificación o esta doctrina, digamos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con lo que era el problema derivado del criterio orientativo, en este caso el Colegio de Las Palmas y el Colegio de Abogados de Madrid. En cualquier caso, como vemos, el interrogante se plantea. Por otra parte, otra duda que me surgió a mí cuando preparaba la ponencia es ¿qué significa tarifa tanto alzado? Si nosotros analizamos el conjunto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión, tanto en sus diferentes salas como en el Pleno, no vamos a ver una concreción gramatical de esa tarificación a precio alzado. Sin embargo, si nos vamos a la definición que ofrece en nuestro caso particular la Real Academia de la Lengua, encontramos pues ese, digamos, sistema de fijación de precios a través de un precio global determinado en función del resultado que se espera alcanzar. Yo creo que la operatividad de los criterios orientativos sí que encaja en esa suerte, por lo menos parcial, de precio a tanto alzado, y que, por tanto, esa tarificación oficial a la que parece que nos está invitando la jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea puede ir un poco por ahí. Como les decía, la problemática y el contencioso en materia de costas viene de antiguo, viene ya de los primeros autos, que no son sentencias, de la Sala Primera del año 2010, interpretando la Ley 13/2019, en los cuales se nos establece, como sabemos todos, que la minuta que podamos repercutir a la contraparte derrotada en el pleito no es cualquier minuta, sino que tiene que ser una media ponderada y razonable dentro de los parámetros de la profesión, los criterios de cuantía, etcétera, una serie de elementos que tiene que tomar en consideración el letrado de la Administración de Justicia a la hora de fijar esa minuta repercutible. Esto se traduce en una idea, yo creo, bondadosa por parte de la Sala, que es entender que no podemos establecer minutas, aunque sean ajustadas a criterio orientativo, que puedan repercutir en una lesión o en un efecto disuasorio para lo que es el acceso a la tutela judicial efectiva, pero también genera un efecto perverso, que es el de dinamitar la seguridad jurídica en el trance
consustancial del propio proceso, como es el de la fijación de los costes del mismo. ¿Qué criterios son estos que tiene en cuenta la sala? Pues son varios. O sea, yo aquí los enumero sin perjuicio de que cualquiera pueda leer los muchísimos autos que se dictan semanalmente por parte de la sala primera. Nos habla de las circunstancias concurrentes, el grado de complejidad, el valor económico de las pretensiones, elementos todos que, yo insisto, se hacen con mucha bondad y que luego en la práctica nosotros los intentamos aplicar como buenamente podemos, sin perjuicio de tomar en cuenta la ambigüedad y, desde luego, el carácter a veces subjetivo de esa interpretación. Pues no es lo mismo la valoración del esfuerzo que tiene lugar con relación a la demanda por parte del abogado que la ha hecho, que a lo mejor el que pueda hacer yo o el que pueda hacer, lógicamente, la contraparte, la cuantía del pleito. Los problemas, como les digo, que aglutina esta doctrina ya consolidadísima de la sala primera, también de la sala tercera, es por una parte la falta de seguridad jurídica, por otra parte la excesiva y casi un poder omnímodo que se confiere al letrado de la Administración de Justicia, sobre todo si tomamos en consideración que el recurso de revisión queda acotado a los supuestos de irrazonabilidad, arbitrariedad o falta elemental de fundamentación, y en segundo lugar la ausencia de criterios específicos para cada asunto, que a mí es una cosa que me preocupa especialmente porque, por ejemplo, en lo que ha sido el pleito Masa, pues hay criterios de acuerdo de Junta de Jueces de Madrid, de Junta de Jueces de Barcelona, pero verdaderamente lo que no podemos estar es apostando por una seguridad jurídica que subraya o que enfatiza esa consideración de la justicia taifática que me gusta decir que ocurre en España. En cualquier caso, como les decía, la función además revisora del juez o tribunal con relación a la tasación de costas de toda la Administración de Justicia es muy limitada en los supuestos, como les decía, de falta de proporción, infracción evidente de norma procesal o irrazonabilidad, y por tanto nos conduce a la última parte de esta ponencia, que se me ha alargado más de lo que sería deseable y que voy a intentar resumir. Nos encontramos ante los siguientes escenarios. Por una parte, digamos, la invitación de la doctrina de la sala tercera es a la minutación libre. Es decir, ya a la hora de cuantificar las costas, el abogado no tiene por qué guiarse por los criterios orientativos, porque de hecho son calificados como nulos, y por tanto podrá establecer la minuta que considere, siempre tomando en consideración los distintos criterios del procedimiento de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En este sentido, pues nos encontramos, como les digo, ante una especie de minutación anárquica en la que ya no existe una referencia, como ordena el artículo 242, apartado 5, a la normativa de estatuto profesional, sino que únicamente debemos observar las circunstancias del litigio. A mi juicio, sujetándonos a lo establecido por parte de la sala tercera, este sería verdaderamente el escenario en el que nos vamos a mover ahora. Lo que pasa es que, lógicamente, esto tiene algunas ventajas, las señalo ahí muy resumidamente. Ofrece una mayor libertad, o sea, ya si no vamos a jugar con criterios orientativos, ya vamos a hacer lo que nos dé la gana. Ofrece un marco de competencia, incluso ya muy holgado, y potencia indudablemente el mercado. Lógicamente, toda ventaja conlleva un perjuicio y, en este caso, un riesgo, que no son riesgos menores. En primer lugar, la seguridad jurídica. Le estamos diciendo ya al cliente que no sabemos en cuánto se va a cuantificar el coste del litigio, es decir, si pierde, pues lo mismo pueden ser 2.000 que 20.000, dependiendo de lo que considere la contraparte y, en su caso, el letrado de Administración de Justicia o el juez o tribunal. Esto yo creo que es un escenario muy difícil de gestionar y que yo creo que es evitable. Y, en segundo lugar, lógicamente, un escenario de inseguridad jurídica e inseguridad económica va a detraer el consumo y va a lesionar también al mercado, que es desgraciadamente por lo que estamos hoy en esta charla y por lo que estamos hablando. Una segunda idea que yo en un primer momento, cuando estuve estudiando la sentencia, creo que era la más acertada, hoy he cambiado de criterio, a mí esto me pasa mucho, es los acuerdos de unificación. Los acuerdos vienen previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial con una naturaleza no jurisdiccional, pero sí por lo menos orientativa para los juzgados y tribunales. Pueden ser de jueces, también se permiten por parte del reglamento orgánico los acuerdos de la Administración de Justicia, pero a mi juicio esto, que en principio no sería mala idea, tiene un riesgo muy preocupante que yo por eso lo desecho, que es el de la dispersión territorial. Los acuerdos se establecen por lugares. Entonces, para mí lo que no tiene sentido es que establezcamos criterios orientativos, imagínense, de lo que vale un juicio ordinario con una delimitación de cuantía de 6.000 euros por Madrid, y que ese acuerdo de Junta de Jueces pueda ser diferente en todo o en parte al que pueda establecer la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Comunidad Autónoma de Andalucía o la Comunidad Autónoma de Valencia, de la Comunidad Valenciana. O sea, me da igual. Entonces, esta idea, que inicialmente sí que puede resolver y que de hecho se ha utilizado para cuestiones de costas en pleito Masa, a mi juicio es un poco perverso. Es verdad que ofrece la posibilidad de entender una suerte de criterio orientativo oficial, no sé si tendría encaje, creo que no, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero en general, o sea, genera ese efecto disuasorio territorial, que de hecho es el que censura también la propia sentencia del 19 de diciembre y del 23 de diciembre, cuando establece que el efecto de perjuicio al mercado no es solamente a nivel territorial,
de Las Palmas o de Madrid, sino que es un efecto al mercado nacional, que es así, porque efectivamente sirve como criterio de homogeneización. Ventaja evidente en la seguridad jurídica, pero insisto, la seguridad jurídica localizada a un plano concreto. Y yo, a mí, o sea, soy operador jurídico público y a mí me horroriza ver que yo hago cosas que mi compañero mi compañera del juego número 2 las hace de otra forma, mi compañera del juego número 3 de otra, y que si te vas ya pues, a otro juzgado de Alcorcón, de Móstoles o de Getafe, las hacen de otra forma distinta, que yo es una cosa que nunca he llegado a comprender, sobre todo en lo que afecta a materia procesal. O sea, yo creo que ahí debería haber más uniformidad. Creo que el hecho de que no exista un recurso de casación puramente procesal en España, porque el recurso de infracción procesal no funciona actualmente como tal, está perjudicando notoriamente esto. Y bueno, yo creo que el proyecto de ley de eficiencia procesal, que sí que va a permitir este tipo de cuestiones, ahí es un avance de cara a que nos permita establecer un perímetro, pues no digo vinculante, pero casi en cuestiones procesales. Y riesgos, pues en primer lugar el evidente, o sea, mi mujer es abogada, pero yo no tengo un conocimiento exacto de lo que significa redactar una demanda. En segundo lugar, la inseguridad jurídica, pues como les decía, esto tiene un efecto acotado territorialmente y en último lugar también el efecto de la repetición de los criterios a mercado. Si vamos a generar una homogeneización del precio por parte de los tribunales, pues casi lo dejábamos en cómo estaba, que lo creaban las corporaciones semipúblicas. En tercer lugar, esta es la solución, por ejemplo, que tuvo el Colegio de Abogados de Barcelona, que es la adecuación a los criterios, buscando la generalidad. Esto, digamos, que es lo que pretende, yo creo, un poco la sala, que es adecuar el criterio orientativo sin establecer un listado de precios de forma muy general y ajustando ese cumplimiento de la legalidad de tal forma que no se infrinja el derecho de competencia. La ventaja es evidente, o sea, esto es lo que nos ordena más o menos la sala y a lo que deberían apostar los criterios orientativos que se puedan aprobar por parte de los colegios profesionales. El riesgo o la inutilidad. Yo creo que establecer un criterio orientativo donde ni siquiera hay un tope mínimo, un tope máximo con relación a determinadas actuaciones, no sé hasta qué punto va a poder permitir a la parte tomar un verdadero conocimiento de lo que le puede suponer. Lógicamente, esa inutilidad perjudica al mercado y, lógicamente, también la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un principio que citamos mucho, pero que yo creo que no siempre sabemos lo que es. Y a mí me gusta enlazarlo con la idea de la previsibilidad. Ahí cito esta sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional y nos habla eso de la expectativa fundada del ciudadano en cuál va a ser la actuación de un poder a la hora de aplicar el derecho. Yo la pregunta que les hago es evidente. ¿Es la tasación de costas la manifestación de un poder? Yo creo, o sea, no hace falta que leer a Chovenda ni leer a Marín Castán. Es evidente que es la manifestación, en este caso, de un poder que se vincula directamente con la acción de los tribunales, con el derecho a la tutela judicial efectiva. Y yo creo que la pregunta que debemos lanzar es cómo afecta esta doctrina y cómo lo podemos resolver. Yo ya creo que, en mi opinión, la pista va un poco por el marco del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si no sabemos decirle a la parte cuánto va a costar. Porque yo, si por ejemplo me quito la toga de letrado de la Administración de Justicia y me quedo como un simple ciudadano, sí que me gustaría conocer cuánto me va a costar a mí el litigio que quiero emprender. Y a lo mejor, si no lo sé, no lo emprendo. Y si no lo emprendo, eso de forma directa lesiona un derecho fundamental, que es el derecho a acudir a los tribunales, que es el derecho de acceso a la jurisdicción, que se le establece en el artículo 24.1 y que subraya la propia posición del Estado como un Estado de Derecho, que es un elemento que hoy más que nunca no debemos olvidar. Agradezco la invitación a estar hoy aquí y quedo a la disposición de los ponentes y del colegio para resolver lo que sea oportuno. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Maravillosa exposición. Desde luego el debate queda abierto y doy la palabra al decano para que intervenga conforme al plan que teníamos previsto y que también él aporte. Gracias. Buenas tardes nuevamente a todos. Álvaro, lo prometido es deuda. Hoy tenemos en el Colegio de Abogados de Málaga a un letrado de la Administración de Justicia en huelga y queríamos trasladarte como integrante de ese colectivo preocupación de todos por los perjuicios que se están causando a la ciudadanía y también a la abogacía, ¿no? Son muchos compañeros. La semana pasada nos comentaba una compañera de la Junta de Gobierno que había acudido con un perito, con sus clientes, a una vista judicial a Madrid,
donde insistentemente había estado llamando previamente y no le habían dicho si se celebraría o no vista. Se vinieron de vuelta, gastos de desplazamiento, un día echado por alto, etcétera. Y esto está siendo algo muy común. Y lo que era una huelga pues indefinida, pero que nadie podía pensar que podía prolongarse como se ha hecho. Yo te traslado, ¿cómo lo veis desde el colectivo? Porque desde luego desde la abogacía se ve con mucha preocupación y asumiendo unos costes que se están trasladando a este colectivo de una manera que creemos que es injustificada. Vale que se retrasen los juicios, vale que se retrasen las resoluciones, pero el estar soportando estos gastos adicionales, pues parece algo excesivo. Sí, Salvador, vamos a ver, o sea, en primer lugar comparto lógicamente la preocupación. Sí adelanto, yo no pertenezco a ninguna asociación profesional, no pertenezco a ningún sindicato, o sea, soy deudor y acreedor de mi conciencia y lo que voy a decir, o sea, lo digo a título estrictamente personal y profesional como letrado de Administración de Justicia, pero como Álvaro Perea González. Yo, lógicamente, como cualquier operador jurídico, estoy preocupado. Es decir, yo creo que la situación de conflicto se ha prolongado demasiado y desde luego, o sea, antes que letrado de Administración de Justicia soy ciudadano y antes que jurista tengo sentido común y no me parece de recibo pues determinadas situaciones donde, como dices, pues hay gente que se desplaza y que después del desplazamiento tiene que ver cómo se suspende la vista, cómo se le dice que se va a celebrar, luego que no se va a celebrar. No sé si es lo habitual o no, porque honestamente no tengo ese dato de lo que es la generalidad, pero creo que no ayuda en nada y que el espíritu, sobre todo, de quienes deberemos cooperar para pacificar la vida, que es el trabajo en último término de un jurista, tiene que ser el de la lealtad. Dicho lo cual, yo creo, y aquí es verdad que soy parte, pero creo que es objetivo, que el Ministerio de Justicia tiene mucha responsabilidad. La situación de huelga indefinida venía anunciada desde diciembre de 2022. Desde esa fecha y desde el momento de preaviso que se hace formalmente por parte del Comité de Huelga, el Ministerio de Justicia, pese a que tiene el deber legal, artículo 8, apartado segundo del Real Decreto Ley de Huelga, no ha querido convocar al comité hasta el 16 de febrero, es decir, ya pasadas 3 semanas desde el inicio formal y casi un mes desde la convocatoria comunicada. Entonces, yo creo que cada cual debe sacar sus conclusiones de quién tiene o no una prioridad por el servicio jurídico. Yo estoy totalmente de acuerdo en que los efectos colaterales, o sea, son indeseados y son muchas veces censurables. Y si me lo permites, voy a aprovechar la ocasión y soy objetivo porque además no le conozco personalmente para poner en valor lo que yo creo que ha sido una actuación profesional e institucional, debería decir muy destacada, que ahora ya 3 semanas después se nos olvida, pero es precisamente de un compañero tuyo, la del decano del Colegio de Madrid, que tuvo la valentía de ofrecerse a mediar en este conflicto y que luego se dijo que no por parte del secretario de Estado de Justicia bajo su responsabilidad y con luego los efectos que han sido después, pero que yo creo que hizo lo que tiene que hacer un abogado, que es ante una situación de conflicto jurídico intentar solucionarlo. Luego se le ha criticado, o sea, por mi lado, por otros lados, pero yo creo honestamente, o sea, que el papel del decano del Colegio de Madrid en representación de su colegio, pero yo creo que también de toda la abogacía institucional, fue destacado y no solamente, o sea, lo pongo en valor, sino que lo aplaudo. En cualquier caso, parece razonable que en esta situación tanto el Ministerio como los letrados de la Administración de Justicia deben de tomar conciencia de la gravedad de la situación y agotar todos los minutos y todas las horas de cada día para poner fin a esta situación, ¿no? Hace unos días pues llamábamos desde el colegio a la responsabilidad de las partes para encontrar un acuerdo con mediación, que por supuesto desde la abogacía o desde cualquier ámbito, la mejor, la que las partes acepten de común acuerdo, pero lo que hace falta es una solución. Y lo que sí se está produciendo ya es una situación en la que la abogacía ya está valorando la actuación de cada uno de los intervinientes, porque en todo aquello que se separe de la estricta legalidad, por supuesto que el derecho a la huelga es un derecho constitucional, que no discutimos,
pero que tanto el Ministerio, tanto los profesionales, cada vez que se separan de esa legalidad estricta y causan un perjuicio, es un perjuicio reclamable y que en esta situación pues la abogacía va a pensar muy seriamente en esas reclamaciones. No podemos pensar que las cosas son gratuitas o que tardemos más de un minuto en estar negociando y en estar aportando soluciones distintas a las propias para llegar a algún tipo de consenso. Ni la sociedad ni la justicia, en la situación de la que venimos y en la situación que históricamente tenemos, nos podemos permitir seguir en esta situación. Bueno, quería trasladártelo porque creo que recojo con estas palabras el sentir del colectivo profesional al que represento y creo que había que ponerlo de manifiesto y no pasar por alto por estas circunstancias que son tan graves para nosotros y para los ciudadanos. Bueno, dicho esto, pues me toca antes de que empecemos un pequeño turno de palabras, dar traslado a muchos compañeros en Málaga que están preocupados con el tema de las costas. La semana pasada la Junta de Gobierno tomó un acuerdo, acordó tomar conocimiento de las sentencias del Tribunal Supremo. Tuvimos una junta de gobierno pues prácticamente monográfica sobre el tema de las costas procesales. Sí tengo que decir que también hablamos de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia y estamos convocados el miércoles que viene a volver a abordar este tema. Por eso quería estar hoy aquí con todos y la verdad, y quiero anunciarlo ya, voy a proponer a la Junta de Gobierno que a la vista de las sentencias, que no nos queda otra solución que acatar, porque son sentencias que ya crean jurisprudencia, voy a proponerle dejar de utilizar los criterios que ya no se estaban utilizando desde la publicación de la sentencia, pero simplemente con la única consecuencia que estábamos dejando de emitir esos dictámenes que nos eran requeridos judicialmente y vamos a pasar a hacerlo conforme a los criterios generales de nuestros criterios orientadores para tasaciones de costas y juros de cuentas. Vamos a utilizar esos criterios generales. Creo que a partir de ellos podemos dar respuesta a los dictámenes que tenemos pendientes y vamos a empezar a trabajar en unos criterios que, como decías en tu exposición, aborden la cuestión desde los criterios que el Tribunal Supremo nos ha ido marcando y que tan acertadamente tú has ido señalando. No nos queda otra solución, vamos a hacer estos criterios. Hemos recogido ya el debate que se ha producido tanto en el Consejo General de la Abogacía Española como en el Consejo Andaluz y fruto de estos debates pues no nos queda más que negociar con las autoridades legislativas para ver si conseguimos un pronunciamiento legislativo que dé solución. Por otro lado, el Consejo General y a través de algunos de los colegios que han recibido estas sentencias puede activar recursos tanto en el ámbito, hablabas de Madrid, parece que está estudiando un recurso de amparo, un recurso ante el Constitucional y el Consejo General parece que también está abriendo la vía de recursos en el ámbito europeo, ¿no? Y bueno, pero todo esto no nos soluciona el día de mañana, no nos solucionan los expedientes que están esperando a salir de esta institución. Y vamos a hacerlo, si finalmente el miércoles así lo acordamos, con esos criterios generales, desechando toda mención a porcentajes exactos y a
y a cuantías y a números concretos, tal y como dice la sentencia del Tribunal Supremo, y a continuación pues vamos a trabajar intensamente en acomodar unos criterios que den respuesta. El propio Tribunal Supremo parece que acoge la tesis de la Abogacía del Estado, que los criterios de Barcelona están acogiendo esos criterios y vamos a hacerlo aquí, vamos a intentar adaptar nuestros criterios, adaptarlos porque al final los criterios recogen números, pero esos números no son otra cosa, como decía nuestro decano Nilson Sánchez Tuar el otro día en el Consejo General, esos criterios no hacen otra cosa que concretar ideas de dificultad, de trabajo, y además nosotros ya esas cuantías las modulábamos en base a nuestros criterios generales. Por tanto, lo que vamos a hacer, como él avanzaba en una reflexión que me parece acertada, vamos a repensar esos honorarios. En su día los pensamos y no teníamos ningún número en la cabeza. Pensémoslo, formulemos criterios que arrojen unas minutas resultantes que puedan ser, como dice la jurisprudencia europea, que puedan ser razonables, que respondan al trabajo realizado, que respondan a las fases del procedimiento y que tengan sentido para la abogacía, para la ciudadanía y que nos sirvan, porque en definitiva lo que no podemos es seguir sin tener criterios, no solo la institución, sino los compañeros cuando tienen que proceder a hacer esa minuta. Y cómo no, esos criterios tenemos que compartirlos con los letrados de la Administración de Justicia y tenemos que conseguir que van a ser unos criterios menos automáticos, pero que no van a dejar al albur o a la subjetividad de nadie su fijación, y por tanto vamos a tener que construirlo, que explicarlo a los abogados y también a los letrados de la Administración de Justicia para que a partir de ello podamos establecer las condenas en costas y podamos informar a nuestros clientes de los riesgos que ese procedimiento, que el ejercicio de esa acción puede conllevar. La experiencia en Barcelona parece que está siendo positiva, no hay grandes quejas. Es verdad que cuando los abogados de fuera acudimos allí, pues sí que nos encontramos con un escenario que nos es hostil porque desconocemos la mecánica de esos honorarios, pero vamos a construirlo. Ya hemos construido en Andalucía unos honorarios para todo el ámbito. En toda la comunidad autónoma tenemos unos honorarios que parten de unos criterios, de unas consideraciones básicas, y lo que vamos a hacer es trabajar en. Y si os parece, pues ya abrimos el debate, y si tenemos algunas preguntas, pues las pasamos a Álvaro, y si hay alguna hacia el colegio, hacia la Junta de Gobierno, pues me tenéis a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Salvador. Álvaro, si te parece, voy dando lectura a las preguntas que los compañeros nos han ido trasladando. Comunico a la audiencia, por favor, que cualquier tipo de cuestión o pregunta podéis a través del chat escribirla y yo la iré trasladando. Eso sí, por favor, que sean preguntas genéricas, no aterrizadas al caso concreto que tengo en el despacho ahora mismo, sobre el asunto que tengo sobre la mesa, porque si no, entonces estaríamos hasta el infinito. Paso entonces, Álvaro, ¿te parece? Sí, por supuesto. Vale. Pues bueno, me trasladan por todos lados la enhorabuena, el agradecimiento. Eso lo primero, que igualmente te reiteramos y te agradecemos, ya te lo hemos dicho antes, te lo trasladamos ahora. Desplazamientos. Tema de desplazamiento, si serían repercutibles o no en lo que podría ser este nuevo concepto que tengamos ahora que definir y ir teniendo en cuenta a la hora de valorar las costas. Igualmente, procedimientos en los que las costas no sean objeto de debate, como puede ser un verbal de menos de 2.000 euros. Ante esta tipología, ¿cómo nos encontramos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reinterpretamos la situación ante la que nos encontramos? Pero con relación al concepto de desplazamiento.
Bueno, por un lado el desplazamiento del letrado, por supuesto, que inicialmente debe ser computado no como honorarios, ni como, o sea, sino sería como un suplido o un gasto, y luego el honorario en sí del letrado por intervenciones en las que pueda no ser preceptiva la intervención del letrado y, por supuesto, pues en ese tipo de casuísticas, salvo que haya mala fe, pues obviamente no se entra a debatir sobre la posible condena en costa. Te dejo estas dos primeras. Vale. Y a partir de ahí te voy lanzando otras que tenemos ya, que bueno, tenemos aquí una pestaña de preguntas, así que iremos con paciencia y contestando. Muchas gracias, Álvaro. Nada, a vosotros, un placer. Con relación al desplazamiento, yo más o menos lo tengo claro. O sea, yo creo que con independencia de esta nueva doctrina, el desplazamiento no es repercutible porque no es honorario en sí. Lo que lleva a deslindar, por ejemplo, un concepto que a mí me parece muy importante, que hay doctrina de la sala primera, que es el concepto de la prima de éxito. Es decir, hay muchos abogados que tienen, digamos, en la configuración de su honorario, digamos, como una cuantía central y luego, para el caso de la victoria en el litigio, además, configuran una prima de éxito. La prima de éxito, nos lo ha señalado la sala primera muchas veces, es un concepto que se puede, lógicamente, exigir por parte del abogado del cliente, pero que no es repercutible vía costa, porque no fija, digamos, ese honorario central o ese honorario ordinario que es el que está, en el que está pensando la ley de enjuiciamiento civil. Y en cuanto a cómo quedan aquellos supuestos en los que la intervención profesional no es preceptiva, yo entiendo que la regla o la pauta general, que es la prevista por parte, en este caso, del artículo 31 y 23, según el caso abogado procurador de la ley de enjuiciamiento civil, no se ve alterada. Lo que yo sí que invito aquí al debate, aunque esto sería irse para otra charla, que es un tema muy bonito, es cómo se debe interpretar la no preceptividad y, sobre todo, la excepción a la incorporación de la misma del artículo 32.5 cuando estamos en litigios en los que no hay un desplazamiento, que es en lo que yo creo que estaba pensando el legislador cuando introdujo el 32.5, que estoy hablando pues muchas veces de los juicios verbales sin vista o de los procedimientos de ejecución. Yo creo que eso que es un caballo de batalla muy habitual en las impugnaciones de indebidos. El legislador, aprovechando la tramitación del proyecto de ley de eficiencia procesal, debería clarificarlo. Es decir, ¿queremos incluir la repercusión de la minuta, sí o no, en aquellos juicios que tienen, por ejemplo, una intervención puramente telemática? Luego también nos trasladan, muchas gracias, Álvaro, esto de la ponderación, cuando hemos hablado de la ponderación, hombre, genera la cuestión de cada juzgado y, por tanto, cada LAG valorará y ponderará a su criterio el trabajo que ha hecho el abogado en cada asunto. ¿Cómo se hace? De hecho, tú ya arrojabas eso. O sea, yo soy LAG, mi esposa es abogada, yo más o menos puedo valorar, pero en cada caso concreto no puedo saber. Además, si se sale cada uno de su expertise, pues a lo mejor un letrado que está especializado en una materia, pues le ha dedicado menos tiempo, o bueno, porque ya se lo ha dedicado con anterioridad y ya está en una dinámica que le fluye, y en cambio el que de primeras coge un asunto que no ha tocado en su vida, obviamente el esfuerzo es mayor. ¿Cómo debemos interpretar esto de la ponderación? Eso yo creo que es muy buena pregunta. Eso es el gran melón que tenemos abierto desde el año 2010 con los primeros pronunciamientos de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Yo voy a poner de forma gráfica un ejemplo que además es reciente de mi juzgado. No sé si me estará viendo por aquí el compañero afectado, pero que no me recurrió. O sea, yo sí intenté explicar, es verdad que agotando ahí el esfuerzo argumentativo y creo que nosotros llegamos a la conclusión de que era lo acertado. Era un pleito, era un juicio ordinario donde se estaba discutiendo la consideración de legítima de una serie de bienes que se habían distribuido con relación a la herencia, luego había existido un allanamiento parcial y al final se había desestimado la demanda. Entonces, la contraparte, lógicamente la parte demandada, solicita la tasación de costas y la cuantía del pleito, creo recordar, que eran 252.000 euros. Entonces, la minuta inicialmente incorporada por parte de mi compañera, la tasación de costas, era una minuta de 36.000 euros. Se impugna, lógicamente, por la contraparte, entendiendo que es desproporcionada porque ha sido un allanamiento parcial, porque luego es verdad que el debate procesal había quedado muy acotado y el debate sustantivo también, y lógicamente se recaba el informe preceptivo de la corporación, que en ese caso era el Colegio de Abogados de Madrid. El Colegio de Abogados de Madrid dice que la minuta se debe reducir por aplicación de los criterios orientativos, que en ese caso todavía estaban ahí en vigor, a 6.050 euros, creo recordar. Y yo lo compro. O sea, yo normalmente, salvo casos así donde no entienda muy bien qué ha hecho el colegio, que han sido muy pocos,
sigo el criterio de la corporación porque entiendo que es quien conoce mejor cuál es la delimitación del esfuerzo que ha hecho por parte del profesional, sin perjuicio de que haya que valorar otro tipo de circunstancias. Y el argumento que le daba yo en este caso, quitándole, digamos, a la parte 30.000 euros la minuta profesional del abogado, es que si yo aceptase en un juicio ordinario una repercusión solamente de la minuta profesional de 36.000 euros, no sé hasta qué punto eso podría generar un efecto disuasorio en la ciudadanía. Es decir, si a mí litigar me puede llegar a costar 36.000 euros solamente en el abogado de la contraparte, me puede llegar a parecer desproporcionado. Entonces, yo lo explicaba así en la perspectiva no solamente de la tutela del caso concreto, sino de la tutela del acceso a la jurisdicción de una perspectiva general, entendiendo que ello, desde luego, como no puede ser de otro modo, no resta la posibilidad que tiene ese abogado de cobrarle a su cliente los 36.000 euros, lo que considera inconveniente, como si son 50.000. O sea, ahí eso es mercado puro y eso lo tenemos que respetar siempre. Pero a efectos de repercusión de costas a mí me parecía excesivo y me parecía que hacía peligrar la posibilidad, por ejemplo, de interponer pleitos parecidos si asumimos la repercusión de un coste de ese calibre. No sé si el compañero lo entendió o no, o sea, me gustaría pensar que sí. Lo cierto es que no me recurre. Perfecto, gracias. También lanzan por aquí, ¿podría plantearse la inconstitucionalidad a esta sentencia de los artículos que hacen referencia a las costas en la ley de enjuiciamiento civil? Yo creo que no. Yo ahí no, o sea, yo sé que el Colegio de Abogados de Madrid está valorando un amparo. En mi opinión, o sea, respetuosamente, yo creo que no tiene mucho recorrido. Es una materia que, a mi juicio, y aquí coincido con el Consejo General de Abogacía, por lo que ha comentado Salvador, que hay que analizarla desde la perspectiva europea. O sea, yo creo que la trascendencia constitucional es innegable desde la perspectiva del acceso a la jurisdicción, pero creo que en este caso al que se le vulnera el acceso a la jurisdicción no es al Colegio de Abogados de Madrid, sería un ciudadano particular. Entonces, vía amparo de un particular a lo mejor, vía amparo del Colegio de Abogados de Madrid en este caso concreto me suscita muchas dudas. Y cuestión de prejudicialidad del 267 para analizar esto con el tema de la tarificación, en el juego de primera instancia número de Fuenlabrada, que es el mío, la estamos esperando. Al contrario de lo que hemos estado hablando ahora, lanza aquí una compañera, entonces la única limitación, digo al hilo de lo de la ponderación, perdona Álvaro, la única limitación en la tasación de costas será el artículo 394 de la LEC sin que los LAC deban inmiscuirse en los honorarios tasados, o sea, no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver con todo lo que hemos estado hablando ahora. La limitación, vamos a ver, o sea, la limitación del 394, yo aquí que estoy en un foro de abogados, si estuviese en el centro de estudio jurídico diría otra cosa, es, como le digo a mi mujer, es una limitación que opera para el letrado de la Administración de Justicia, no para la parte, o sea, ni para el profesional. O sea, yo si fuese abogado, o sea, yo minuto sin observancia del límite del tercio, porque a mí no me afecta, le afecta al letrado de la Administración de Justicia en cuanto a la reducción que tendrá que hacer a tercio. Pero es una limitación para el operador público, no para el operador privado, entre comillas. Pues un abogado en caso de un operador privado en un sentido puro. Y luego, con relación a lo demás, pues depende un poco del criterio. O sea, yo normalmente no reduzco, a veces en casos donde veo que hay una desproporción absoluta entre la minuta y lo que es verdaderamente la cuantía de litigio, etcétera, sí, pero normalmente no. Pero en cualquier caso, lo que creo que debe quedar medianamente claro, que cualquiera que tenga la ley de enjuiciamiento civil lo puede comprobar, es que el mandato del límite del tercio, el 394.3, es un mandato al letrado de la Administración de Justicia, no al abogado. Luego, otra compañera apunta si pudiera ser una solución aportar la hoja de encargo al inicio del procedimiento, de manera que ya quede establecido y se conozca de antemano cuáles son los honorarios que han quedado estipulados entre las partes. Pero claro, queda aún en entredicho ese momento en el que te llega el cliente y te pregunta ¿a cuánto puede ascender? Oiga usted, que sepa que puede haber condena en costo. ¿Y a cuánto puede ascender los honorarios? Pues no podría decirle hasta que se presenten con la demanda, ¿no? Seguiría quedando ahí también esa laguna. Yo, vamos a ver, voy a ser un poco gallego, o sea, contesto con otra pregunta. Yo creo que si algo trasluce de toda esa jurisprudencia y también de la sentencia, creo que es de 7 de septiembre, me parece, de 7 de octubre de 2022 del Tribunal de Justicia de la Unión, es que la hoja de encargo es más imprescindible que nunca. O sea, yo sé que ha sido una práctica muchas veces habitual de que se confieren y se contratan los servicios, pero yo creo que la hoja de encargo es verdaderamente el instrumento de comunión entre el profesional y su cliente y que eso debe hacerse, o sea, sí, yo entiendo que es obligado. En cuanto a si sirve para la tasación de costas, bueno, hombre, digamos que es un indicio que te permite valorar, pero no hay que confundir que una cosa es la relación privada que sostiene la parte con su cliente, el abogado con su cliente, y otra cosa es esa relación cuasi pública que significa la repercusión vía costa, donde no necesariamente
tenemos que sujetarnos a lo que ha sido la hoja de encargo, sino a la cantidad que sería resultante de criterio orientativo, que es un poco por donde respiraba el legislador cuando estableció el artículo 242, apartado 5. Perfecto. Este nuevo paradigma se aplicaría ya a todos los procedimientos, a todos los procesos, incluidos los finalizados ya por sentencia firme, que se encuentren pendientes de tasación de costas. Lanza otro compañero por aquí. A mi juicio, sí, indiscutiblemente. Perfecto. Seguimos, que hay por aquí, tenemos aquí. ¿Qué opinión le merece que por algunas comisiones de honorarios se haya decidido abstenerse de emitir informes hasta que no se vislumbre cierta seguridad jurídica? Pues no lo sé, o sea, lo cierto y real es que la literalidad de la ley de enjuiciamiento civil sí que ordena al Colegio de Abogados que tiene que emitir el informe, pero es verdad que lógicamente se esperaba que el Colegio de Abogados lo emitiese de acuerdo con esos criterios orientativos. Si ya no hay criterios orientativos, o sea, yo creo que tiene que evacuarlo. Si es verdad que yo, por lo menos como letrado de Administración de Justicia, si me lo plantea el ICAM, sí que lo voy a admitir, que me evacúe ese traslado sin poder informarme en cuanto al fondo. Perfecto, pues seguimos. Gracias, Álvaro. Es que tenemos aquí... Sí, hay una pregunta que dice, entonces los criterios generales se siguen utilizando para tasaciones de costas mientras se editan los nuevos. Pues como dice el ponente, como dice Álvaro, pues nosotros tenemos que seguir emitiendo dictámenes. Hemos parado en la última Junta de Gobierno que no se han emitido. Hemos recogido toda la información, hemos hecho todas las consultas y a partir de ahora lo vamos a hacer conforme a nuestros criterios generales, y así se acuerda el miércoles que viene, en 2 días. Y no podemos dejar de emitirlos porque causaríamos un grave perjuicio y no tenemos criterios nuevos. Pues esta es la realidad y vamos a ponernos manos a la obra y mientras tanto vamos a aplicar los criterios generales. Los criterios generales se corresponden con el mandato del Tribunal Supremo, hablan de complejidad, hablan de fases del procedimiento, hablan de pluralidad de partes, hablan de todas las cuestiones que son necesarias y vamos a aplicarlo a todas las minutas y a todos los procedimientos iniciados, como no podía ser de otra manera. Y a partir de ahí vamos a ir elaborando lo antes posible unos nuevos criterios y vamos a darlos a conocer y aplicarlos. Gracias, Salvador. Perdón, sí, Álvaro, perdona. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Salvador. O sea, yo en la perspectiva de colegio profesional, que es una posición controvertida y complicada, o sea, yo creo que la lógica o el sentido común lo que ordena es precisamente lo que ha dicho Salvador. Es decir, a mí el Tribunal Supremo me prohíbe, la baremación por precios, listado de precios, vale, pero lo que sí que me está diciendo es que me lo permite en un marco general. Entonces tendré que reformular, o sea, lo que sé que es muy complicado, o sea, porque la perspectiva que pone la sala es muy ambigua, pero como bien dice Salvador, yo creo que el compromiso que tiene que tener un colegio profesional con sus colegiados es ofrecerles por lo menos pautas generales que se adecúen en la medida de lo posible a lo que está diciendo la sala. Que todo mi ánimo, porque es difícil, o sea, con ese marco de generalidad que marca la sala, pero creo que es lo que tiene que hacer una corporación que tutela el interés de sus colegiados. Gracias, Álvaro. Pues entonces también tiene la siguiente pregunta que quedaría con vuestras intervenciones resueltas sería ¿cómo realizo la próxima minuta que tengo que hacer? Pues en definitiva va un poco al hilo. La próxima minuta hay que hacerla con los criterios generales. Nosotros cuando elaboramos los criterios ya hace muchos años y se hizo un esfuerzo de unificación y de reflexión en los que a Málaga corresponde. Recuerdo en el decanato de José María Dabó, se hizo con toda Andalucía y lo que se establecieron fueron unos criterios generales que atendían al esfuerzo, a la complejidad, a todos estos criterios generales que nos está marcando el Tribunal Supremo. Y a continuación de ello se hacía un desglose procedimiento por procedimiento. Pues ese desglose es el que tenemos que olvidar
porque ese desglose no es otra cosa que la concreción de esos criterios generales. Si aplicamos los criterios generales, no vamos a llegar a conclusiones muy distintas de las que se llegaba con esa concreción que se hacía a continuación, pero sí es verdad que se hacía desde el concepto de dificultad, de fase del procedimiento, de intensidad de la prueba, de... Bueno, todos esos criterios que tenemos ahí en esos criterios generales nos van a permitir ofrecer a los tribunales, a los juzgados y a los compañeros un marco en el que razonablemente podemos ofrecer una cierta seguridad y no el vacío, la nada, y tanto a nosotros como a los juzgados, donde nos van a llegar unos dictámenes sin ningún tipo de fundamentación. Entonces, lo que vamos a valorar en la próxima Junta de Gobierno es acogernos a esos criterios generales que servían para después descansar en los criterios específicos. Gracias, Salvador. Traslada aquí otra compañera. ¿No podría ser ahora el momento de hacer una evaluación del coste hora mínimo de trabajo de los abogados según la zona donde se actúe y de esta forma establecer unos mínimos que sean aplicables al turno? ¿No se puede exigir más un servicio profesional por debajo de coste de producción como ocurre, por ejemplo, con el turno de oficio, particularmente en Andalucía? Es un preguntón, pero... No me atrevo a contestar. Más de tarificación horaria, eso es una cosa muy americana. Yo creo que debería estar regulado en España. Lo que pasa que... Eso yo estoy seguro de que Salvador lo sabe responder mejor que yo. Eso es un preguntón. Bueno, la regulación horaria que está en declive ya, que cada vez se usa menos por motivo de la competencia precisamente, lo que viene a recoger es un módulo. La hora de trabajo, como el esfuerzo, como la responsabilidad, los intereses en juego, la importancia de los intereses en juego, y todo esto está en nuestros criterios generales, porque lo que hacen es reflejar la complejidad, las fases que ha tenido un procedimiento, el que haya tenido una prueba intensa o no. Todo esto se recoge. Entonces, es una manera de fotografiar ese esfuerzo. Hay otras. Si vamos a cantidades mínimas, si vamos a cuantificación de horas por procedimiento, nos vamos a encontrar la respuesta que nos ha dado el Tribunal Supremo y no salimos del problema. Entonces, la idea es analizar cada uno de los asuntos, analizar la responsabilidad, las cuantías, con los límites que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil, estableciendo grados de complejidad de los procedimientos, estableciendo importes por fases del procedimiento, más que importes, referencias, ¿no? Pues tenemos que olvidar de los importes y esta es la labor que tenemos que hacer y estoy seguro que la vamos a hacer y que vamos a conseguir algo satisfactorio. Gracias, Salvador. Apunta aquí otra compañera, ¿cómo se compatibiliza esta sentencia que da carta de naturaleza a la facultad del LAC para tasar con independencia de la minuta que presente el letrado, con la también dictada por el Supremo en la Sala de lo Civil, que afirma que no puede de oficio proceder a una rebaja de dicha minuta si no se ha impugnado por el compañero vencido en costas? Yo creo que es que eso, vamos a ver, eso es un problema, porque la reducción de oficio, el Tribunal Supremo ha dicho que no y luego ha dicho que sí. Y ahora con esta sentencia parece que dice que ya esto que sea jauja. Entonces, yo creo que esto es una cosa que, en primer lugar, lo que no podemos es dejar en manos de la jurisprudencia algo que se debe y obligatoriamente resolver por parte del legislador. Entonces, si el letrado de la Administración de Justicia puede entrar o no a ponderar la minuta, es algo que lo tiene que decir la ley. Tenemos en trámite de enmiendas un proyecto de ley óptimo para incorporar, que además regula expresamente el artículo, reforma, mejor dicho, perdón, expresamente el artículo 245 y 246. Entonces, yo creo que los grupos parlamentarios, en vez de hacer cosas que muchas veces, o sea, yo creo que no son necesidades jurídicas de nadie, que estén a ese tipo de cuestiones, porque nosotros profesionales tenemos que pasar todos los días.
Y yo creo que lo tiene que resolver. O sea, la pregunta es buena, pero porque la jurisprudencia es contradictoria. Y en mi opinión, o sea, no se trata de decir cómo conciliamos esto con esto, sino por qué el legislador no lo soluciona. Y aquí es donde yo creo que colegios profesionales, operadores jurídicos públicos, jueces, etcétera, tenemos que tirar de las orejas a los grupos parlamentarios y decirles, oiga, está muy bien reformar determinados tipos del Código Penal con efectos conocidos hoy, pero hay otro tipo de cuestiones que están en el día a día de la abogacía, de la procura, de los operadores jurídicos y hay que clarificarlo por estar con reglas claras, que es lo que necesita la gente. Sí, lanzamos más preguntas. En las impugnaciones que están actualmente sobre la mesa, ¿debería haber nuevo trámite de alegaciones? ¿Cómo se interpreta ante esta nueva sentencia? ¿Estaríamos entre nuevos trámites de alegaciones? Y también al hilo de esto, ¿podría ser el fin del trámite de tasación de costas? No, yo creo que no. Vamos a ver, la tasación de costas, que es verdad que hubo una proposición de ley de hace tiempo donde se discutía no tanto la tasación de costas como el criterio de vencimiento objetivo, que a mí me parece una barbaridad, que era más o menos que cada uno se pagase las costas de forma ordinaria. A mí eso me parece que es un dislate y que si alguien te obliga a litigar, lógicamente tú le puedes repercutir el coste que ese litigio te supone. Pero yo creo que eso queda fuera de toda duda. En cuanto a las tasaciones o incidentes de tasación de impugnación de tasación de costas que estén ahora mismo pendientes de resolverse, yo creo que más que dar un nuevo traslado de alegaciones que no está previsto por parte de la ley de enjuiciamiento civil, lo que sí que tiene que hacer el la Administración de Justicia es pensarse muy mucho, por lo menos yo lo voy a hacer, si la condena en costas al abogado cuyos honorarios se reducen ya excesivos es procedente o no, habida cuenta de que ahora puede haber serias dudas de hecho de derecho. Entonces, yo, por ejemplo, en aquellos casos donde no tenga claro, de acuerdo, porque ya no hay criterios orientativos, si la minuta puede estar bien o estar mal, en atención a la proporción de las circunstancias del litigio, lo que no voy a hacer es condenar en costas al abogado que haya minutado sin tener nada presente. Eso creo que sí que debe dar lugar a debate y también creo que sí que aprovechar la redacción del 246 para producir ese elemento. Vale, gracias Álvaro. Luego se traslada aquí que no se ha abordado la obligación por imperativo legal que tiene el abogado que se oponga a la impugnación de tasación de costas cuando no es la parte, sino es el propio letrado el que paga las costas de un incidente en base a unos criterios que ahora están en tela de juicio. Es justo lo que acabo de decir. O sea, yo creo que en ese supuesto lo que tiene que hacer el letrado de Administración de Justicia en fundamento jurídico aparte es expresar que no cabe condena en costas por dudas, en este caso de derecho. O sea, ¿cómo voy a condenar yo en costas al abogado minutante por minutar sin arreglo a criterios orientativos porque no puede y sin cumplir con el mandato del 242 apartado quinto porque no tiene criterio? O sea, yo creo que ahí, en ese caso concreto, salvo supuestos, vamos a ver, evidentemente de temeridad, de mala fe, de abuso de derecho, etcétera, o sea, yo creo que no debería haber condena en costas. Este criterio creo que es un criterio que debería de reconocerse como generalizado, porque ya es una barbaridad la condena en costas del abogado en una tasación, en esta situación con más motivo. Sí he visto algunas preguntas que quiero aprovechar para contestar. El límite de la ley de enjuiciamiento civil debe coincidir con la máxima dificultad y trascendencia de un procedimiento. Pues entiendo que sí, porque habrá un horario de letrados que tengan que ir por encima de ese tercio y que estarán topados a ese tercio por disposición legal, por la propia ley de enjuiciamiento civil. Entonces, sí será un límite. Las tasaciones se van a seguir produciendo. La ley de enjuiciamiento civil las contempla y los informes de los colegios de abogados son obligados y es un imperativo legal que vamos a tener que seguir haciendo y vamos a hacer, como he dicho, nuevas alegaciones. Yo creo que no son necesarias porque lo que hay que entender es que los criterios del colegio no son directamente aplicables en cuanto a su normativa específica, a sus cláusulas, pero esa normativa específica, esa cuantificación, no viene de otro sitio que de esas cláusulas generales, de esos criterios generales. Y de esos criterios generales llegamos a esos criterios específicos, con lo cual, utilizando directamente los criterios generales,
no vamos a llegar a un lugar ni a unas cantidades muy distintas de las que ya veníamos utilizando. Entonces vamos a hacerlo, vamos a fundamentar de una manera especial esos criterios generales para dar contenido a las cuantificaciones, a los dictámenes, que además no irán tan ceñidos a una cuantía específica, a una cuantía tan concreta, sino a qué, como dicen las sentencias, a cuáles podrían ser los honorarios razonables en ese tipo de procedimiento y de trabajo que se ha ventilado en el juzgado. Y yo creo que por ahí no tiene por qué haber ninguna confusión ni ningún problema. Las minutas creo que valen, creo que no deben de volver a hacerse o rehacerse, porque estaríamos generando tanto en el juzgado como en los colegios una disfunción, estaríamos duplicando el trabajo y sinceramente no lo veo necesario. Gracias, Salvador. Se lanza también por aquí y voy unificando preguntas porque son muchas y si no podríamos estar aquí hasta no sé cuándo. Queremos irnos a nuestras casas esta noche para poder tener algo de familia, de vida familiar. Si no sería también interesante que la propia sentencia ya recogiera cuál sería el importe de las costas, como también es una práctica que ya se está haciendo en los juzgados de lo contencioso administrativo, e incluso también si pudiera ser una opción fijar unos aranceles también. Se están lanzando aquí preguntas, o sea, sugerencias, ¿no?, sobre de qué manera podría ya estar remunerada o regulada, regulada esta partida de cara a la remuneración, claro. Vamos a ver, son dos preguntas. La primera, a mí el sistema de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa me gusta mucho. O sea, que el juez en último término determine cuál es el tope máximo de repercusión por costas, me parece lo ideal. Lo que pasa que esto yo lo he estudiado mucho y dándole vueltas, creo que la traslación o el trasvase de esta posibilidad o esa regla jurídica de la ley de jurisdicción contenciosa civil no es tan sencillo. Porque en contencioso administrativo estamos hablando normalmente de, pues, eso, de impugnaciones, cuestiones de derecho público, el litigio con la administración, donde más o menos, o sea, sí que hay una generalidad de la actividad impugnada. En el caso civil es complicado porque las circunstancias, sean solamente las subjetivas que están presentes en el litigio, ya modifican mucho todo. En determinados casos, pues a lo mejor, imagínate, en un pleito masa o en una cosa de esas se puede fijar un criterio por parte del tribunal de que mínimo se puede o máximo se puede repercutir, yo que sé, 3.000 euros, vale. Pero en pleitos muy concretos. O sea, es que luego en civil, a diferencia de lo que ocurre en privado, cada procedimiento es un mundo, aunque a veces nos parezca que no, y ahí me parece complicado esa traslación de esa regla que a mí personalmente me gusta mucho. Y luego yo creo, o sea... Perdón, antes de que pase a la siguiente, es que he visto que hay un par de ellas que están relacionadas. Discúlpame, sí. Álvaro. ¿Cuál es la situación de los abogados del Estado ante este tipo de procedimientos en el que estábamos mencionando? Que ya está por el propio juzgado, se establece a cuánto debe ascender, pero claro, con esta sentencia ahora queda en entredicho. Y luego también, si estamos en un escenario como este, ¿tendría que la sentencia entrar a valorar sobre los honorarios y sería una pretensión nueva analizar en esencia en los fundamentos de derecho de la sentencia? Y ya con esto terminaríamos este bloque y pasaríamos. Discúlpame, gracias. No, nada. No, son buenas preguntas. Con relación a la abogacía del Estado, yo creo que lógicamente también se van a ver afectadas por este pronunciamiento. Y en cuanto a la segunda, no sé si la fundamentación jurídica que tenga que hacer el tribunal con relación a la repercusión por costas tiene que concretar el tema de los honorarios, porque es verdad que puede parecer una opción plausible, pero si tiene que fundamentar el tema de los honorarios, quizá también tiene que fundamentar, imagínate, el tema de los honorarios de un perito o otro tipo de circunstancias. No sé si sería ir mucho más allá que eso. Yo lo que creo que sí que se podría hacer es, o por lo menos intentar en determinados litigios muy repetitivos y donde hay una presencia de circunstancias jurídicas muy habitual, establecer una delimitación de la cantidad máxima repercutible por parte del juez o tribunal en el marco de la sentencia. Y en cuanto a futuro, o sea, yo creo que la solución a todo esto, sin perjuicio de la solución inmediata, que como bien dice Salvador, tiene que ir orientada por parte de los colegios a ofrecer criterios que cumplan con ese parámetro de generalidad establecido por parte de la Sala Tercera,
Yo creo que quizás sea ver un real decreto determinando cuantías con límite mínimo y con límite máximo, de forma orientativa, pero un real decreto. Lo hemos visto o lo vemos con los aranceles, que es verdad que se cuestionó por el Tribunal de Justicia de la Unión, pero que luego no quiso entrar verdaderamente al fondo del asunto en aquella sentencia del año 2016. Pero yo creo que no sería una opción descartable, porque la pregunta, insisto, que se tiene que hacer el Poder Ejecutivo en España, porque yo creo que sería en materia reglamentaria, es si verdaderamente hay un interés general en la fijación de precios mínimos y máximos en cuanto a la actuación profesional orientativa de la abogacía. Y yo creo que indiscutiblemente, toda vez que hay un enlace directo con el derecho a la tutela judicial efectiva, la vertiente de acceso a la jurisdicción, hay un interés general. Dicho lo cual, creo que ese real decreto no se puede hacer dinamitando el proceso de diálogo con las corporaciones. O sea, creo que tiene que ser una técnica normativa depurada y donde se respete el principio de audiencia en los colegios profesionales. Obviamente. Perfecto. Pues seguimos, ¿tenemos todavía preguntas? ¿Seguimos o...? Seguimos. Perfecto. Inflación. ¿Se debe tener en cuenta la inflación en la nueva tesitura que nos encontramos? Pues antes era muy fácil, porque depende de los criterios orientativos, algunos se lo incluían, creo que el de Castilla-La Mancha, por ejemplo, y otros no. Ahora, como ya no tenemos criterios orientativos, te podría decir que queda un poco al albur del letrado de Administración de Justicia, pero creo que no sería serio. Entonces, creo que yo soy un defensor del IPC, o sea, no deja de ser una renta repercutible. Tratamos de preservar el principio de indemnidad, yo creo que hay que tenerlo en consideración. También lanzan por aquí algunos compañeros si entonces la ley de enjuiciamiento civil en la partida de tasación de costas no debería ser replanteada para adaptarlo a este nuevo escenario en el que nos encontramos. Yo creo que debería haber sido replanteada desde 2010, insisto. O sea, cuando se empieza con esta interpretación de la sala primera, que yo creo que es bondadosa, o sea, que responde a esa lógica de que la costa sea una cuantía proporcional al litigio para que no desincentive la acción judicial de los ciudadanos, pero lógicamente hay que acotarlo. O sea, yo creo lo que no podemos estar es todavía, 10 años después, esto es de 2010, el primer auto, estamos en 2023, con la pregunta muy legítima de si el letrado de Administración de Justicia puede de oficio o no puede de oficio. O sea, yo creo que este tipo de cuestiones que están, insisto, en el día a día, en la cotidianidad de las actuaciones jurídicas profesionales, todos los días, todas las semanas, todos los años, se tiene que resolver por parte del legislador. Estos son prioridades legislativas. O sea, esto los grupos parlamentarios lo tienen que entender y la reforma de la ley de enjuiciamiento civil tiene que ser una reforma útil. Sin duda, sin duda. Perfecto. En Barcelona se están minutando 1.200 euros por cada uno de los pleitos de cláusulas hipotecarias. Entiendo, pues, que no debemos superar este importe para nuestras minutas en estos casos. No lo sé. No estoy en un juego especializado y no me atrevería. O sea, me tendría que estudiar la materia. Y en temas de mala fe, cuando queda constatada y acreditada la mala fe, ¿cómo compatibilizar dentro de este nuevo escenario que nos encontramos lo que serían los gastos extrajudiciales provocados por el intento de mitigar el litigio? Sí, eso es una pregunta muy importante. O sea, vamos a ver, ya también para otra charla, la mala fe o el concepto de abuso de derecho, incluso la temeridad, son conceptos que llevan presentes mucho tiempo en la legislación procesal civil española, incluso antes de la ley de enjuiciamiento civil del año 2000, y que, sin embargo, yo creo que porque luego los jueces y los letrados de Administración de Justicia y estos autocríticas somos un poco bien quedas, no los usamos. O sea, pero todos, o sea, y no pocas veces, vemos conductas procesales en las que es evidente que hay una mala fe como una casa. Y eso tiene que tener una sanción para aquella persona que interpone un litigio sabiendo que no tiene ningún tipo de razón. Como yo creo que verdaderamente la mala fe, la temeridad del litigante han fracasado en la aplicación práctica, insisto, porque luego los jueces y los letrados de Administración de Justicia, esa excepción la tenemos que motivar y, como sabemos, uno de los principios básicos del ordenamiento jurídico, la perspectiva funcionarial, es el principio de comodidad, es decir, que no queremos gastar fundamentos jurídicos, no se han aplicado. Eso da lugar a que el legislador esté trabajando ahora en el concepto de abuso del servicio público de justicia, que es vinculado a los intentos de mediación, conciliación obligatoria. Esto va a dar lugar a un debate muy interesante, pero yo creo que hay que verlo ya cuando tengamos el proyecto de ley aprobado, que según dicen va a ser para septiembre. Perfecto, gracias. Ahora le toca al decano.
Se ha tratado el tema de una posible modificación de los criterios orientadores del colegio, del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, para adaptarlo a unos criterios generales similares a los que tiene publicado el Colegio de Barcelona. Sin embargo, en los nuevos criterios de Barcelona no se establece ni una sola cifra a tomar en cuenta, ni mínimos, ni máximos, ni tan siquiera una base minutable estimada. De ser así, ¿cómo podemos preparar la minuta a cada letrado a los efectos de tasación de costas? Bueno, no se trata tanto de hacer lo que ha hecho Barcelona, que puede ser una de las soluciones, pero no adelanto que esta sea, sino que yo creo que tenemos que partir de nuestros criterios generales. Nuestros criterios generales hacen referencia a los mismos conceptos que hacen los criterios de Barcelona y que sí tienen cuantías, lo que pasa es que no aparecen cuantificadas numéricamente, pero tanto nuestros criterios generales como los criterios que Barcelona tiene publicados en su página web y que parece que han sido dados por buenos por el Tribunal Supremo y por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, hablan de cuantía procesal, hablan del interés real que se está debatiendo en el litigio, y hablan de lo que finalmente sea objeto de condena. Con lo cual, esos tres conceptos están en los criterios de Barcelona y están en nuestros criterios generales. Y a partir de esos tres conceptos, nosotros ya estábamos haciendo los dictámenes del colegio. Con lo cual, acudiendo a esos tres conceptos, vamos a poder elaborar nuestras minutas y vamos a poder elaborar desde el colegio los dictámenes. Con lo cual, digo que muchas veces son muchos años, son décadas utilizando estos criterios, pero si hacemos un esfuerzo conceptual, no vamos a llegar a situaciones muy diversas. Podemos utilizar unos criterios que no cuantifiquen, que no partan de cifras, sino que partan de conceptos como la cuantía procesal, como el acuerdo de las partes en el procedimiento, el interés real que se ventila en el procedimiento o lo que finalmente sea objeto de condena. Estas cuestiones que llevadas a la segunda instancia será lo que sea objeto del recurso, el interés que sea objeto del recurso, etcétera. Y todo esto lo tenemos en nuestros criterios generales y conforme a ello pues debemos de comportarnos, porque ellos son generales, acude al interés, a lo que se está debatiendo en el procedimiento, y también debemos de acudir a la fase procedimental que se han desarrollado finalmente, si ha terminado por un acuerdo en audiencia previa o hemos terminado después de las fases iniciales, de las fases de alegaciones. Bueno, todo eso lo vamos a ver, con lo cual yo creo que podemos salir de este trance con cierta facilidad. Es una cuestión compleja. Vamos a abandonar unos criterios que nos acompañan durante muchas décadas, pero a partir de ahora hay una posibilidad de seguir cumpliendo en nuestras minutas que nos permitan aconsejar a nuestros clientes y alertarles sobre las consecuencias, como ya dice nuestro Estatuto General de la Abogacía, que informar de las consecuencias del procedimiento, y nos va a permitir minutar y nos va a permitir hacer dictámenes en el Colegio de Abogados, y vamos a hacerlo cuanto antes. Gracias, Salvador. Y al hilo ya también del baremo de Barcelona, lanzan otra pregunta. ¿Se puede considerar que el máximo de las costas por complejidad de un asunto es equivalente al tercio de la cuantía del pleito que nos dice la ley de enjuiciamiento civil? Pues sí, porque hay situaciones, hay procedimientos de mucha complejidad. Pues oye, se me viene ahora mismo a la cabeza y lo recoge así, por ejemplo, se recoge en Barcelona el procedimiento concursal de elevada complejidad, que está así calificado en la ley concursal, cuando este procedimiento ocupa todas las secciones, todas las fases del procedimiento concursal y además tiene una relevancia económica y un interés real muy alto, pues podemos irnos por encima, muy por encima de lo que sea ese tercio, y estaremos en las tasaciones, estaremos limitados por el tercio porque es una limitación legal. Pues claro que sí. Gracias, Salvador. Hablábamos del posible efecto disuasorio que pudiera tener el hecho de que te llegara el potencial cliente o el cliente que quiere
potencialmente litigar y que ante la incertidumbre de no saber a cuánto pueden ascender los honorarios del letrado de la contraparte ante una posible condena en costa, lanza un compañero. ¿No cree que en vez de ese efecto disuasorio, en cambio podría tener más efectos positivos que negativos, pues hace que el ciudadano incumplidor que obliga a los demás a recurrir a la justicia se lo piensen 2 veces antes de incumplir, ante la incertidumbre de no saber a cuánto puede ascender las costas del pleito? Yo creo que no. Yo creo que en psicología está el concepto del querulante, ¿no? Que es esta gente que denuncia ahí de forma casi obsesiva. Yo creo que hay gente que es el litigante, o sea, hay personas que las tenemos en los juegos todos los días y van con un pleito, pierden y vuelven a pleitear y siguen litigando. Yo creo que no, yo creo que igual que una persona cuando va al supermercado, pues mira el precio de la leche y ve si ha subido o ha bajado, últimamente siempre sube, pues uno tiene que saber el precio de aquello en lo que se mete. Entonces yo creo que el daño principal y muy importante que hace la sentencia de la Sala de 19 de diciembre de forma involuntaria, o sea, pero que lo hace, es el tema de la seguridad jurídica, la cuestión de la previsibilidad del precio, y eso es fundamental. O sea, cuando vamos a contratar a alguien, yo quiero saber qué coste tiene. Si yo me compro un coche, quiero saber cuánto me va a costar luego la reparación, cuánto me va a costar el seguro, cuánto me va a costar las consecuencias de utilizar ese coche. Pues yo creo que en este caso es igual. Por eso es importantísimo que los colegios, yo creo que en la medida de lo posible, ofrezcan esa reformulación con generalidad en la medida de lo posible de los criterios que permitan ofrecer una pauta. Y en último término, yo creo que el Ejecutivo tiene que dar una solución a esto porque hay un interés general de que la ciudadanía tiene que saber cuánto cuesta un abogado. Perfecto. Muchas gracias, Álvaro. Nos trasladan también qué está proponiendo el Consejo General de la Abogacía en esta cuestión. ¿Es partidaria de que se legisle por el Gobierno este vacío legal? ¿Cómo lo hace Francia como lo hace también Francia e Italia? Porque, perdón, lo estoy lanzando fatal. Tal y como hacen ya también Francia e Italia, ¿por qué no copiamos este modelo? Bueno, en cuanto a la postura del Consejo, en cuanto a la negociación y la modificación legal, hay una vía, se está tramitando la ley de defensa. La ley de defensa establece como un derecho del ciudadano la información sobre los riesgos aproximados que asume al iniciar una acción judicial. Entonces, esta información, lo que se pretende, lo que se está negociando es intentar perfilar esa obligación del abogado para habilitar a partir de ahí el que los criterios de los colegios sean lo más transparentes posible, lo más unívocos posible, para que esa información que trasladamos los abogados a los ciudadanos sobre el riesgo que comporta el inicio de la acción judicial esté bien sustentado y por tanto nos permita mantener los criterios con cuantificaciones con lo más parecido a lo que teníamos. Esta es una vía que se ha ido trabajando sobre ella, me consta que se sigue trabajando sobre ella. La verdad es que la solución legal es la más fácil de todas y es la que daría mejor solución, pero entre tanto esto no se produce, tenemos que actuar desde los colegios, como decía Álvaro, no podemos hacer dejación de funciones. En cuanto al modelo italiano y francés, bueno, pues son modelos distintos. En Italia, por ejemplo, pues hay unos aranceles, ¿no? Por llamarlos de alguna manera, hay unas tablas de costas que no tienen que ver con lo que el abogado le cobra a su cliente, pero que son unas tablas que el legislador tiene establecidas y a partir de esas tablas pues se cobran las costas. Las costas que, como ha dicho Álvaro, es un crédito del cliente que no tiene que ver con los honorarios del abogado. Vale, traslado, muchas gracias, Salvador. Otra pregunta que precisamente hemos estado debatiendo antes de comenzar tu exposición, Álvaro, un compañero y yo, y es que considerábamos que, bueno, que en ciertos escenarios, pues quizá esta sentencia podía abrir la puerta a paralizar alto volumen de procedimientos por las impugnaciones que se podrían generar ante determinadas situaciones y que en definitiva
vengan a dilatar aún más lo que es la duración de los pleitos y que aumente ese colapso judicial, se extienda aún más la litigiosidad y que en definitiva termina impactando en lo que es la sobrecarga del juzgado y la resolución final de los procedimientos y la tutela judicial efectiva de nuestros clientes, pues que se pueda ver en entredicho ante la excesiva, pues llamemos duración en el tiempo ante esta nueva partida que nos encontramos. Vamos a ver, la pregunta es muy buena y también y es acertado el planteamiento que se hace. Yo creo que se puede producir ese efecto, pero no soy alarmista en el sentido de que yo luego creo que en este tipo de cuestiones prima el sentido común y aunque los criterios orientativos, nos ha dicho el Tribunal Supremo, o sea, que no son válidos, que infringen el derecho de competencia, me cuesta pensar que vamos a ir a un escenario inmediato de minutación libre. O sea, creo que no va a ocurrir eso y que la gente va a venir minutando un poco como lo venía haciendo hasta ahora y nosotros iremos resolviendo un poco como lo veníamos haciendo hasta ahora. ¿Que se producirán disfunciones porque esto todavía no proporciona seguridad jurídica? Indiscutiblemente, pero si esto tiene que incentivar o estimular a alguien es al Ejecutivo. O sea, al Ejecutivo y como ha dicho Salvador, a los colegios profesionales. Entonces, yo no tengo la menor duda de que el Colegio de Abogados de Madrid, el Colegio de Abogados de Málaga, el Colegio de Abogados de Barcelona van a tomar acciones orientadas a dar chance a este pronunciamiento. Pero en último término, yo creo que la solución tiene que venir por un Real Decreto y que sea un Real Decreto, y esto es muy importante, con audiencia de los colegios, con audiencias de las asociaciones de consumidores, con audiencias de ese tipo de cosas que todos conocemos luego la legislación de urgencia que se hace de prisa y corriendo y una cosa tan importante como es la normativa de calificación oficial de precios de abogado. O sea, estamos hablando, insisto, de la influencia directa e inmediata en un derecho fundamental que no es cualquier derecho, que es el derecho que te permite defender el resto de derechos. Es la tutela efectiva. Gracias, Álvaro. Luego también lanzan por aquí cómo se permite por el Tribunal de Defensa de la Competencia que haya aranceles de procuradores. Con aranceles no hay competencia. Eso es un tema controvertido. Yo soy un poco gallego. Hago la pregunta de por qué no leer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión del año 2016. O sea, no, prefiero no meterme. O sea, es una sentencia que admite matices. Vale, seguimos por aquí, a ver. Bueno, sí me han trasladado mucho si a partir de ahora los LAC van a tener que desestimar las tasaciones de costas cuando vengan indexadas o basadas en baremos de honorario. No, yo creo que no. Yo creo que no. El baremo no deja de ser orientativo, es decir, no es motivo, desde luego, de desestimar. Entiendo que estás a cero. Yo creo que no, lógicamente no. Vamos, sería una barbaridad, a mi juicio. Pues tengo ya aquí, ya es que voy. Trasladan también, en unas costas estaría el posible peritaje profesional de distintos sectores basados en criterios de sus respectivos colegios. ¿A esto no les es de aplicación la libre competencia? Sí, seguro que sí. Lo que pasa es que no se habrá sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados. Todo llega, ¿eh? Pues estoy haciendo aquí también un poquillo de filtro en el sentido de unificar para no ir todas. A ver, por aquí. ¿Dentro de los criterios generales se podría considerar como tal la propia cuantía del procedimiento? Es un indicador, lo ha dicho la sala primera. Sí, además así lo hacen nuestros criterios generales. La cuantía del procedimiento, la cuantía procesal, el interés real del litigio, todas estas cuantías tienen que tomarse en consideración. ¿Cómo no? Vale. ¿Es obligatorio pagar el coste de los informes de los colegios de abogados que los cobran para emitir el dictamen? También trasladan por aquí, que bueno, que en definitiva yo creo que estas son materias también que se escapan un poco a... te trasladan constantemente la enhorabuena por tu exposición, Álvaro. Creo que también dentro de la cosa y de ritmo que te estamos haciendo, también es de recibo que te trasladen las felicitaciones que está habiendo por parte de la audiencia por tu claridad, por tu transparencia. Y bueno, también trasladaban aquí
si nos encontraremos en un punto en el que tengamos tablas de honorario igual que existen para los alimentos, que si bien no son oficiales, pero que son recurrentes a la hora de los magistrados determinar cuáles son los criterios generales en temas de familia. Y yo creo que sí, o sea, de lo que estamos hablando. Pero es importante introducir un matiz, que no sé si ha quedado claro. Este Real Decreto, esta normativa oficial en materia de tarificación de precios de la abogacía sería a los solos y únicos efectos de la tasación de costas, ¿eh? O sea, lo que no podemos hacer es intervenir el mercado, cuidado. O sea, y además soy ultraliberal y este tipo de cosas así con un tufo comunista me echan para atrás. Lo que no podemos decir es cuánto tiene que costar un precio de un abogado. O sea, la normativa tiene por objeto únicamente ofrecer certidumbre y seguridad jurídica en un marco muy concreto, que es la delimitación del precio repercutible vía tasación. No tiene nada que ver con los arrendamientos de servicios, donde por supuesto tiene que regir el libre mercado, que es lo que trata de favorecer precisamente la sentencia de la sala. Después trasladan por aquí... Pues yo creo que ya más o menos pueden ofrecerse unos criterios elementales básicos e incontrovertibles que nos puedan dar seguridad a los que tenemos pendientes tasaciones de costas para iniciar. Seguro que los criterios en los que está trabajando Salvador van en esa línea. Claro, eso con toda seguridad. Si es que nosotros hemos establecido unas tablas que parten de unos criterios generales y nuestros criterios generales se acomodan perfectamente, salvo algún porcentaje que hay en uno de los criterios generales y que no lo vamos a utilizar, establecen con claridad cómo debe de hacerse la minuta. Y los criterios específicos no eran más que una concreción de esos criterios generales. Y lo que tenemos que hacer es, siguiendo esos criterios generales, llegar a esa aproximación a la minuta razonable que se va a presentar a tasación de costas. Yo creo que estamos en una posición envidiable. Si no hubiéramos tenido los criterios generales estos que tenemos en el Colegio de Málaga, yo creo que en el resto de colegios, por lo menos en Andalucía sí es, pues sí podíamos tener un problema, pero teniendo esos criterios generales donde hablan de la prueba, hablan de las fases del procedimiento, hablan de las cuantías y del interés litigioso, hablan de todo esto, vamos a confeccionar unas minutas y vamos a confeccionar unos dictámenes de honorarios que responden a lo que nos exige el Tribunal Supremo, sin ninguna duda. Perfecto, Salvador, muchísimas gracias. Yo creo que ya el resto de preguntas que hay son excesivamente concretas, que se ven que son para casuísticas propias de cada compañero, que bueno, que son muy legítimas, pero que creo que exceden un poquito de lo que es el motivo de este debate, y luego también cuestiones pues que a lo mejor se escapen un poco a lo que es la competencia de Álvaro o del propio decano. Por lo que, si os parece, damos por cerrada este interesantísimo debate. Álvaro, te traslado que has tenido un poder de convocatoria extraordinario, que el debate que se ha abierto ha sido realmente interesante, que la inquietud de muchos de los compañeros, no solamente del Colegio de Abogados de Málaga, sino a nivel nacional, porque se han conectado compañeros de todos los puntos de España, han podido aquí en este rato pues poder tener algo más de impresiones con tu ponencia, con lo que poder ellos tener un poco de más tranquilidad en este tema tan interesante que ahora se nos queda sobre la mesa. Y también a Salvador, que también ha conseguido trasladar y tranquilizar a muchos de los compañeros que tenían también inquietudes en doble aspecto, así que creo que ha sido una tarde de lo más productiva y fructífera. Antes de que cerremos, Álvaro, quería agradecerte por tu disponibilidad, por aceptar el invite en este momento tan complicado de la cuestión y agradecértelo de verdad y animarte a que sigas con la divulgación del derecho y de las cuestiones jurídicas que tanto nos dan a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a la audiencia y muchas gracias, Álvaro. Muy agradecido y ojalá más espacios como este sean más habituales, que yo creo que
que el problema es ese, que esto es extraordinario cuando debería ser ordinario, que los abogados y los letrados de la Administración de Justicia, los jueces, los fiscales, etcétera, podamos hablar con libertad. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.